Las personas no nacen iguales, esa fue la primera vez que aprendí las crueles costumbres del mundo, fue mi último y primer revés. Todo comenzó con el nacimiento de un niño que brillaba, después de esos eventos nacieron más y más bebés con habilidades especiales, a los que se les llamó excepcionales, y pronto esas personas, excepcionales, se convirtieron en la vida normal y cotidiana. Después de ese primer nacimiento y de que esos niños crecieran, se hizo evidente que había quienes eran llamados Soulbound. Un grupo de personas estaban unidas, o eran almas gemelas, con otras. Una vez que tus ojos se posaban en esa persona especial, todo el universo cambiaba y giraba en torno a ella, se convertía en la razón por la que vivías en esta tierra. Sus nombres aparecían en tu muñeca antes de desvanecerse y dejar una marca especial donde alguna vez estuvo el nombre. Las personas con alma vinculada se vincularon rápidamente con aquellos que tenían peculiaridades, el 20% que no tenía peculiaridades no parecía hacer ese tipo de conexión. Midoriya Izuka nació sin una marca en su muñeca, desde el día que se dio cuenta luchó contra la idea de nunca obtener un quirk, simplemente no estaba en su mente. Desde que vio por primera vez al Mikt en la televisión, supo lo que quería hacer con su vida, convertirse en el héroe más grande que existía, y nada se interpondría en su camino hacia ese sueño. Izuka corrió hacia un niño rubio de pelo puntiagudo tan pronto como su madre la guió a través de las puertas del jardín de infantes, su emoción al verlo siempre la superaba cuando llegaba. Se habían conocido solo hace unas semanas, pero los dos se estaban volviendo amigos rápidamente. Él levantó la vista en su dirección cuando ella se sentó en el asiento libre que siempre se aseguraba de que estuviera desocupado para ella. Frente a ellos estaban sentados dos de sus amigos, ninguno de los cuales entendía por qué quería pasar el rato con la niña, especialmente porque a su edad ni siquiera les gustaban las niñas, pero nunca lo mencionaron. ¿Cachan?, exclamó Izuka mientras giraba en su asiento para mirarlo. Echó un vistazo y vio una serie de líneas brillantes en zigzag que formaban un intrincado nudo alrededor de sus muñecas, las líneas casi parecían flores y hojas. Esto indicaba que había encontrado a su alma gemela, ya que ya no era solo una línea oscura que rodeaba sus muñecas. El pensamiento le causó tristeza, especialmente cuando miró hacia abajo, donde sus propias muñecas sostenían brazaletes, ocultando el hecho de que nunca había tenido una marca. Lo hizo tratando de ocultarse a sí misma que era verdad y a todos los demás en su clase que tenían notas y se burlaban de ella. Koneko, dijo a modo de saludo con una sonrisa iluminando su rostro también. Izuka miró a los niños que la rodeaban. Era su primer día de jardín de infantes y no tenía amigos como muchos de los niños que estaban allí. Todos se apresuraron a saludarse y sentarse juntos. Su naturaleza tímida ganó lo mejor de ella, agarró la falda de su madre y se escondió. Echó un vistazo por el costado de su pierna y miró a los niños nuevamente, deseando tener el coraje de acercarse y saludar a alguien. Vamos, Izuka, dijo su madre, apartando suavemente las manos de su falda y empujándola hacia un chico de cabello rubio. Su rostro estaba decidido y afilado, pero su madre se negó a dejarla darse la vuelta. Le temblaban las piernas mientras agarraba con fuerza las pelseres que llevaba en las muñecas, un hábito nervioso que tenía incluso a los 4 años. Hola, gritó finalmente Izuka cuando se encontró frente al chico. Sin embargo, él no parecía haberla escuchado. Sus ojos rojos estaban muy abiertos y la miraban fijamente, lo que la hizo sentir aún más insegura y asustada, y el tartamudeo en su voz empeoró. Mi nombre es Izuka. El otro chico no pareció escucharla ni siquiera en ese momento, estaba concentrado en mirarla con asombro, antes de que finalmente su mirada se deslizara rápidamente de sus ojos a sus muñecas, antes de centrarse nuevamente en su rostro. Bakugo Katsuki, dijo, extendiendo la mano para tomarla de ella entre las suyas. La acción provocó que un profundo rubor se apoderara de sus mejillas mientras miraba fijamente sus manos. Vendrás a sentarte conmigo, Koneko. Sus ojos se abrieron ante el apodo. ¿Koneko?, preguntó vacilante mientras comenzaba a seguirlo hacia el asiento que había ocupado antes. Sus ojos rojos brillaron aún más cuando se sentaron y él asintió. Eres linda y tímida como un gatito, dijo asintiendo. Así es como te llamaré de ahora en adelante, mi Koneko. El rubor solo se profundizó, pero ella asintió, permitiendo que el apodo y la amistad que el chico había pensado que iba a suceder. Ambas madres observaban desde la puerta, con sonrisas iluminando sus rostros mientras observaban a sus hijos. El día pasó volando sin que los dos tuvieran que pasar por un día normal. Después de la escuela, ambos se fueron al patio de juegos,
donde jugaron juntos hasta que una de sus madres vino a buscarlos. Mitsuki e Inko habían empezado a turnarse para recogerlos después del trabajo. La que saliera primero los recogería y los llevaría a sus respectivas casas. Hasta entonces tenían una hora para jugar todos los días antes de que llegara uno de ellos. Los niños generalmente se quedaban solos y ocasionalmente uno de los amigos de Kachan venía y se unía, pero cuando los dos estaban juntos tendían a evitar el área. Kachan, cuando obtenga mi don espero que sea tan poderoso y genial como el tuyo, dijo con una sonrisa, aunque por dentro podía sentir la duda apoderándose de ella. Ni siquiera tenía una marca, ¿cómo podía tener un don? Sacudió la cabeza y no permitió que su sonrisa vacilara, sabiendo sin lugar a dudas que obtendría un don, ella también lo tendría, de qué otra manera se convertiría en una gran heroína como Almicto se quedaría al lado de Kachan. Estoy seguro de que así será, dijo, con los ojos brillantes como siempre lo hacían cuando ella estaba cerca. Continuaron haciendo lo que Izuka quería, generalmente columpiándose, y a veces se unían a los otros niños y jugaban aero, cuando a ella le apetecía jugar a su juego favorito. Finalmente, Inko fue la primera madre en llegar y llamó a los niños: Izuka, Katsuki, es hora de irnos. Ambos niños se marcharon del grupo gritando sus despedidas mientras corrían hacia donde estaba su madre, antes de sentarse a su lado para caminar a casa. La casa de Katsuki fue la primera a la que llegaron, varias cuadras antes que la suya, y lo acompañaron hasta la puerta, asegurándose de que su padre estuviera allí para que no estuviera solo en la casa. Gracias por recogerlo, dice Masaru con voz amable. He estado muy ocupado con mis diseños, con la exhibición que se aproxima, he estado demasiado ocupado. Inko se limitó a sonreír y desestimó su preocupación. No me importa, Mitsuki y yo tenemos un trato, solo estoy feliz el día que ella llegue primero, ustedes guarden a Izuka para mí hasta que salga. Cuando tú también nos necesites, dijo mientras se hacía a un lado para que Kachan entrara a la casa. Los niños están cerca y Katsuki se pondría furioso si no lo hiciéramos. El niño en cuestión frunció el ceño ante lo que decía su padre. No lo haría, estalló antes de adentrarse más en la casa. Izuka, que no estaba acostumbrado a ese comportamiento, ya que tendía a actuar completamente tranquilo y feliz a su alrededor, estaba desconcertado. Pero su padre solo les hizo un gesto para que se fueran, dándoles las gracias por última vez y despidiéndose, antes de cerrar la puerta. Inko le dio a su hija una sonrisa divertida, solo conocían a la familia Bakugo desde hacía 6 semanas, pero ya había sido interesante tenerlos en sus vidas y más fácil. Inko se preocupaba y se inquietaba porque Izuka no hiciera amigos, era demasiado tímida y, después de que su padre se fuera a trabajar al extranjero, las cosas solo se habían vuelto más difíciles. Con 2 ingresos pudieron mantener la casa, pero Inko tuvo que conseguir un trabajo para ayudar con las facturas que su esposo no podía pagar. Él tenía que comprar sus propias cosas y lidiar con el lugar donde vivía. Al principio, Inko no tenía idea de cómo iba a poder llegar a casa a tiempo para Izuka y pagar un lugar para que se quedara 1 o 2 horas más simplemente no era posible, y luego conoció a Katsuki. Mitsuki había ofrecido la idea tan pronto como ambas madres se dieron cuenta de lo que había sucedido, y fue un gran alivio para Inko, ya no se preocupaba tanto por su hija. Solo una cosa parecía quedarse en su mente, a medida que se acercaba cada vez más su 5º cumpleaños, aún no había aparecido un don y nunca se había visto una marca del alma. Era un hecho bien conocido que las marcas del alma iban de la mano con los dones e Inko se cansó más porque el don nunca se manifestaba. Le rompió el corazón pensar en la situación real, algo que nunca podría decir en voz alta, le rompería el corazón a su hija. Te he pedido una cita con el médico, Izuka, dijo Inko mientras empezaban a caminar hacia la estación de trenes en lugar de hacia casa. Iremos allí primero. Izuka sintió, ya que quería ir al médico y averiguar cuál era su don, que debería manifestarse en cualquier momento. Ambas viajaban en silencio en el tren, ambas pensando en la cita con el médico. De vez en cuando, la mano de Inko apretaba a sus hijas. Llegaron 10 minutos antes de la cita, después de registrarse, los acompañaron a esperar al médico. Le hicieron varias pruebas y le tomaron una radiografía del pie, ahora solo esperaban las noticias. Izuka podía sentir la ansiedad que la recorría y no por primera vez deseó que Kachan la acompañara. Siempre había tenido una habilidad tranquilizadora en ella, haciéndola sentir cómoda y feliz, le vendría bien un poco de felicidad en este momento. Parecía que había pasado una eternidad hasta que el médico volvió a entrar por la puerta y colocó la placa de rayos X frente a ellos.
Su rostro lucía sombrío mientras se sentaba. Trató de sonreír para tranquilizarlos, pero esa era la parte menos favorita de su trabajo, decirles a esos pocos niños que nunca tendrían una peculiaridad. Se estaba volviendo algo inaudito, pero aún así sucedía. Me temo que debo decirte que Izuka nunca tendrá un quirk, anunció finalmente, admitiendo la triste verdad a la que su madre había ido llegando lentamente. Izuka sintió que algo se congelaba en su interior, el dolor se extendió por todo su pecho y su corazón se hizo añicos, dejándola como una cáscara de sí misma. Sus ojos verdes estaban muy abiertos por la sorpresa, con el color brillante habitual, apagado y sin vida. Su madre se cubrió la boca mientras miraba a su hija, levantando una mano y colocándola sobre su brazo para consolarla. Inko no estaba segura de qué decir para consolarla, para que todo mejorara. Debe haber un error, dijo con voz débil e insegura mientras fruncía el ceño. Su hija se veía peor, todo su mundo se había destrozado con esas simples palabras. Todos los demás niños del jardín de infantes parecían haber manifestado ya sus peculiaridades, pero sus ojos se volvieron hacia su hija. El médico solo miró a la joven antes de volverse hacia la madre. ¿Eres de cuarta generación, en cuanto a peculiaridades? Sí, dijo Inko asintiendo mientras hacía que el juguete favorito de su hija, la figura de acción de Almig, flotara hacia ella. Puedo hacer flotar objetos pequeños hacia mí y mi esposo puede escupir fuego. La doctora asintió antes de girarse hacia la radiografía que apuntaba al dedo meñique, más específicamente a la articulación doble. A la edad de 4 años, el don de un niño ya debería haberse manifestado, ya sea como uno o como una combinación de los padres. Las primeras investigaciones sobre los don de un niño llegaron a un hallazgo importante, la ausencia o presencia de una articulación adicional en el dedo meñique. Los humanos no tienen uso para las partes que no pueden usar, y esa articulación representa la etapa de la evolución. Izuka tiene 2 articulaciones. Es bastante raro en estos días, pero no posee ningún don. Las palabras que se volvieron a pronunciar solo provocaron otra grieta en la armadura de Izuka. Sus ojos se volvieron aún más sin vida mientras continuaba mirando al doctor. Sus palabras la estaban matando literalmente de adentro hacia afuera, sin don. No podía ser. Ella debía convertirse en una heroína, la heroína número 1 como Almig. Esto no se suponía que sucediera. El destino fue cruel. Una vez en casa, Izuka se dirigió lentamente hacia la computadora sin siquiera importarle que aún no era la hora de usar la computadora, eso no le importaba. En el fondo de su mente todavía deseaba haberle pedido a su madre que fuera a la casa de Kachan, pero eso quedó relegado a un segundo plano, solo quería estar sola, sola con su sueño fallido. Subió al asiento y silenciosamente su madre puso su video favorito de Almig, con lágrimas en los ojos mientras veía a su hija mirar sin vida la pantalla. Los ojos verdes de Izuka miraban a Almig, la sonrisa en su rostro, diciéndole que mientras él estuviera allí todo estaría bien. Su sonrisa siempre demostraba que todo estaría bien. ¿Dónde estaba ese sentimiento ahora? Se perdió junto con su sueño de convertirse en un héroe, sin peculiaridades. Mamá dijo en voz baja, captando su atención. No importa en qué tipo de problema estés metida, él te salvará con una sonrisa. En silencio, deseó que viniera y la salvara con esa sonrisa. Quería que todo fuera solo un sueño, que se despertara y un don hubiera aparecido de la nada, solo para mejorarlo todo. Un héroe súper genial como ese, eso es lo que quiero ser. Las lágrimas habían empezado a brotar de sus ojos, cubriéndole el rostro con una humedad salada, mientras se daba la vuelta para mirar a su madre. La observaba con la esperanza, el deseo, de que le dijera que no necesitaba una peculiaridad para convertirse en una heroína, que su sueño no era inalcanzable, que podía hacerlo, que necesitaba eso de ella, que lo necesitaba para seguir adelante. Su madre, que ya no podía contener las lágrimas, se arrojó al otro lado de la habitación, envolviendo con sus brazos el pequeño y tembloroso cuerpo de su hija, mientras las lágrimas le caían por el rostro. No era capaz de apaciguar los temores de su hija, no era capaz de encontrar en sí misma la fuerza para decir que todavía podía convertirse en una heroína. Inko no podía mentir. Oh, gritó mientras su abrazo se hacía más fuerte. Lo siento mucho, Izuka. Izuka se quedó sentada allí, con los ojos abiertos, sin dejar de mirar las imágenes de Almig, mientras su madre lloraba, diciendo una y otra vez que lo sentía. No eran las palabras que ella quería oír, las palabras que necesitaba oír. Izuka se encontraba sentada en clase, su último año de tercer año, el año antes de poder intentar entrar a la UA, la escuela de sus sueños.
Incluso después de ese día devastador en el médico, Izuka decidió no dejar que eso definiera su futuro. Encontraría una manera de convertirse en una heroína, ya sea que tuviera un don o no. Anotando hechos del obstáculo villano anterior de hoy, se estaba concentrando principalmente en la nueva heroína, Mt. Lady. A su alrededor podía escuchar a su maestra hablar, pero no era algo que le interesara, sabía lo que quería y no se conformaría con menos. A su alrededor podía escuchar a sus compañeros gritar de emoción, sus peculiaridades sonando por todos lados. Izuka puso los ojos en blanco, siempre se ponían alborotados y olvidaban la regla de no tener peculiaridades. Su maestra no era mucho mejor, los enojaba y luego les decía que se calmaran. Podía oír a Kacchan gritar que era mejor que todos ellos, estaba segura. Había cambiado con los años, ese lado enojado se había convertido en un lado del que ella conocía bien. Ya no era su Kacchan agradable, tranquilo y feliz, ahora era ruidoso, grosero y odioso. Su pasatiempo favorito era burlarse de ella, causarle dolor. Él no era el mismo. Incluso su apodo, Koneko, ya no lo decía con adoración, sino con odio. Después de descubrir que ella no tenía ningún quirk, algo dentro de él cambió, un interruptor dentro de él se encendió, ya no era su mejor amigo. Había sucedido tan repentinamente que al principio no estaba segura de cómo lidiar con eso, y eventualmente pasó la hora o más después de la escuela sola en el parque. Mitsuki ya no venía a recogerla, pero estaba segura de que era culpa de Kacchan, ya que su madre siempre la miraba con tristeza desde el otro lado del parque. Se había dado cuenta de que la mujer obligaba a Kacchan a quedarse hasta que Inko viniera a recogerla. Mitsuki nunca la dejaba estar sola. Ah, Bakugo, debes estar apuntando a UA preparatoria, dijo la maestra llamando la atención de Izuka. No pudo evitar estar interesada cuando se mencionó UA y Kacchan, todavía se preocupaba por él después de todo. Aprobé el examen de prueba, gritó con confianza. Soy el único aquí que tiene lo necesario para la UA, a diferencia de ustedes, los extras. Me convertiré en un héroe aún más grande que el mismísimo Almig, sin mencionar que seré una de las personas más ricas del mundo. Los ojos de Izuka se negaron a apartarse de él mientras él parecía decidido y valiente, una cualidad que ella no parecía tener, ya que los últimos 10 años no habían sido de ayuda para sentirse valiente. ¿También te postulaste para la UA, no es así, Midoriya?, preguntó la maestra, atrayendo la atención de todos hacia Izuka. Sus ojos se abrieron, el miedo llenó las profundidades verdes mientras hundía la cabeza en su escritorio, sus brazos se rodearon para bloquearla de la vista. No podía creer que él hubiera hablado frente a todos. Izuka prácticamente podía sentir la ira de Kacchan ardiendo en su costado, a él no le gustaría esto. ¿Su maestro nunca podría callarse? A su alrededor, todos sus compañeros de clase comenzaron a reír a la vez, varios de ellos se burlaron y le dijeron que nunca lo lograría sin un don. Podía sentir que se le encogía el estómago y que el dolor resonaba en todo su pecho, un dolor con el que había empezado a familiarizarse en los últimos 10 años. Un dolor profundo que sentía resonar en toda su cavidad torácica, desgarrando y destrozando su camino a través de su corazón. De hecho, cambiaron la regla, dijo Izuka con un hilo de voz, lo que hizo que Kacchan se diera la vuelta en su asiento para mirarla con enojo una vez más. La ira se disipaba en oblides amenazantes, su cuerpo se sacudía con la ira. Sus ojos, que ya estaban muy abiertos, solo se agrandaron por la sorpresa porque se había girado de esa manera hacia ella. No tienes que tener un don para entrar en la UA. Izuka no estaba seguro de por qué había seguido hablando, el resto de la clase todavía no parecía impresionado y Kacchan solo se estaba enojando más. Cualquier cosa que tuviera que ver con ella lo enojaba más. Bakugo no dudó mientras se deslizaba de su silla y la atacaba, lo que provocó que sus ojos verde esmeralda se volvieran temerosos mientras sus manos se levantaban en el aire, sus ojos rojos mortales. Su mano golpeó contra su mesa, su quirk se activó, causando una fuerte explosión que rasgó el aire, la fuerza de ésta se conectó con su cuerpo haciendo que volara hacia atrás a través de la habitación, aterrizando con un golpe doloroso contra la pared. Koneko, dijo con un gruñido, la calidez que una vez se pronunció con el nombre reemplazado por odio y disgusto. Su voz la hizo estremecerse, la mirada furiosa en su rostro la hizo encogerse, su reacción solo lo enfureció más. Olvídate de los quirks, tu quirks es menor y crees que puedes codearte conmigo. Su mano se movió nerviosamente cuando se estiró para agarrar la parte delantera de su camisa, poniéndola a su altura, sus zapatos apenas rozando el suelo.
Su cuerpo se estremeció cuando él obligó a sus ojos esmeralda a mirar fijamente a los carmesí. El sudor le caía por la frente mientras su aliento le soplaba en el rostro. Sin quererlo, su mirada se posó en el lugar donde las mangas de él subían por sus brazos, dejando sus muñecas al descubierto. La marca, que alguna vez fue hermosa, había perdido su glamour, la imagen se había deformado en espinas en lugar de la hermosa imagen floral de antes. No, espera. ¿Cachan? Dijo agitando los brazos desesperadamente mientras intentaba quitarle las manos de la camisa. Lo único que quería era encogerse contra la pared, volver a ser invisible. Su agarre se tensó cuando sus dedos se envolvieron alrededor de los suyos, una extraña emoción se reflejó en su rostro antes de endurecerse. Nunca intentaría desafiarte ni ir en tu contra, por favor. Su mente intentó comunicarse con él y lograr que se calmara, que comprendiera que no estaba tratando de hacerle daño. Su cabello verde y rizado le cae sobre la cara mientras intenta romper el contacto visual que él le estaba imponiendo. Se sentía incómoda, increíblemente incómoda. No había calidez en sus acciones, solo frialdad, muy diferente de su don real. Créeme, Cachan. Ella hizo todo lo posible por acurrucarse sobre sí misma mientras su agarre la mantenía suspendida en el aire. Es solo que, dijo con voz temblorosa, vaciló mientras trataba de encontrar la fuerza para continuar. Ha sido mi objetivo desde que éramos pequeños. Un Bakugo más joven aparece en su mente, uno más agradable. Y bueno, tengo que intentarlo. De sus manos comienza a salir humo negro, el miedo hace que su cuerpo se sobresalte y comience a agitarse de nuevo, empujando contra su viejo, y finalmente cae al suelo con él elevándose sobre ella. Sus pies se tambalean hacia atrás hasta que su espalda choca contra la pared, donde una vez más se siente atrapada. Su cuerpo se encorva sobre sí mismo mientras gritos de indignación sonan a su alrededor. Pruébalo, gritaron. Los exámenes de ingreso. ¿Qué vas a hacer? No tienes ningún don, Koneko, dijo Bakugo con voz áspera. Poco después de hablar, el profesor dio orden en el aula, lo que provocó que Bakugo volviera a sentarse en su escritorio para el resto de la clase. Izuka se levantó del suelo, su cuerpo temblaba por la adrenalina y el miedo que le quedaban mientras ella también caminaba hacia su asiento, con la cabeza gacha y sin atreverse a levantar la vista. Las personas no nacen iguales. Desde que era una niña en la guardería, Izuka amaba a los héroes, y su amor provenía de un video principal, del hombre que inició su sueño. Era un video antiguo, sobre un desastre ocurrido hace mucho tiempo, el debut del héroe más grande de todos los tiempos. Lo había visto tantas veces que podía recitarlo palabra por palabra. ¿Puedes ver eso? Ya has salvado a 100 personas. Es una locura. Aún no han pasado ni 10 minutos. Del fuego surgió la silueta de un hombre musculoso, que llevaba a tanta gente como podía de un tirón. Salió del humo mostrando una sonrisa que iluminaba su rostro, mientras su risa resonaba en la desolación. Está sonriendo. Su sonido favorito era su risa, que resonaba a su alrededor y traía consigo valor y felicidad, diciéndote que todo estaría bien ahora, porque él estaba allí. Te envolvía en calidez y te hacía creer que sí, que todo estaría bien. Izuka recitaba junto a él las palabras que hacían que la esperanza creciera en todo su ser. No temas. ¿Por qué? La sonrisa de Izuka se hizo más amplia, sus ojos brillaron y su corazón se hinchó al oír sus palabras, y recitó la línea con él. Porque estoy aquí. Las manos de Izuka temblaban a sus costados mientras comenzaba a caminar por el camino vacío, su atajo a casa. Ni siquiera el recuerdo de su superhéroe favorito podía causarle felicidad ese día. Mientras caminaba, llegó al túnel familiar, con el ánimo todavía bastante deprimido mientras recordaba la clase. Doug, Cachan, dijo en voz baja, sin que su corazón se enojara. Había algo que sentía por él, una conexión más profunda, era su amigo y, lo que era más importante, había sido una de sus personas más preciadas hasta que cambió. Estúpido, estúpido, Cachan. Se metió en el túnel con una extraña sensación que recorría su cuerpo, pero la ignoró, no le importaba, pronto volvería a casa. Un espeso silencio cayó sobre ella antes de que un sonido de humedad, slop, sonara en el túnel. Mira qué tipo de cuerpo encontré para esconderme, dijo una voz viscosa detrás de ella. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con un monstruo que se deslizaba por la reja. El miedo la atravesó cuando la sustancia viscosa atravesó la corta distancia que lo separaba, envolviéndola en su cuerpo. La sustancia comenzó a deslizarse por su garganta, por su nariz, le costaba respirar y el pánico se apoderó de ella. Te verás muy linda en un par de años, dijo el Slaim mientras continuaba atacándola. Es una pena que tenga que hacer esto, pero bueno,
no esperaba que estuviera en un pueblo pequeño como este. Podría haber cuerpos peores, eres una verdadera niña heroína, solo duele un poco. Ella intentó luchar, realmente lo intentó. A su alrededor podía ver su cuaderno empapado y quemado tirado en el suelo, esparcido junto con el resto de los objetos de su mochila. Su respiración se volvió más agitada. Era difícil mientras la baba continuaba atacando su garganta, las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Hoy se habría despedido de su madre por última vez. Su última interacción con Kacchan no había sido la mejor. Él la odiaría por siempre. Esto fue todo. Sus ojos comenzaron a volverse más pesados, su lucha dejó de existir, mientras sus brazos agitados se detuvieron a sus costados, colgando flácidos. ¿Podría ser realmente así como sucedió? El borde alrededor de su visión comenzó a desvanecerse en negro. Chocar. La rejilla de la que se había deslizado el monstruo de baba se elevó por los aires y una figura saltó de ella y aterrizó agachada frente a ellos. Un cabello rubio familiar apareció en su visión y la esperanza inundó su corazón al verlo. Podría ser. No temas, niño. ¿Por qué estoy aquí? Bakugo pateó una lata mientras escuchaba a los dos que estaban detrás de él, ambos poniéndolo de los nervios. ¿No la conocían desde que eran niños?, preguntó uno mirando fijamente la parte posterior de su cabeza. Sí, ustedes dos solían ser muy buenos amigos, llegaron bastante lejos hoy. Katsuki lo fulminó con la mirada, con los ojos fijos al frente mientras tomaba un trago de su lata. Es su culpa por interponerse en mi camino, gruñó mientras aplastaba la lata en su mano, solo pensar en ella lo enojaba. Sus ojos se posaron en el lugar donde estaba escondida su marca, las mangas de su chaqueta, las mantenía cubiertas en todo momento, sin querer siquiera mirar las marcas que ella había estropeado. Solían florecer, algo que su madre incluso decía que era hermoso, pero luego tuvo que ir y arruinarlo, provocando que el dolor estallara en todas partes. Fue su culpa que fueran así. Oye, es una estupidez, no te preocupes por eso, dijo el de pelo largo encogiéndose de hombros. Su cuerpo se tensó al dejarlo ir, como podía simplemente dejarlo ir. Se suponía que debía tenerlo todo, esta marca demostraba que había encontrado la felicidad, pero todo estaba arruinado. El destino se había reído en su cara, apagando cualquier sueño de su futuro con su alma marcada. Él no podía simplemente dejarlo pasar. Sus muñecas gritaron de dolor cuando sintió que las espinas se le clavaban en la piel, anunciando su desagrado. Sus pensamientos se remontaron a cuando había sostenido a Izuka en su ira, sujetándola en el aire, haciéndola temblar como una hoja. Una mueca cruzó sus rasgos antes de que la ira inundara su sistema una vez más. Su culpa, toda suya. Sus acciones estaban justificadas, ella le había arruinado la vida. Ella siguió como si ni siquiera lo supiera, aunque él estaba seguro de que no lo sabía, después de todo, él nunca se lo había dicho. Es una idiota que sueña con convertirse en una heroína, sin ningún don. Se burló de la idea mientras tiraba su lata vacía a un cubo de basura al pasar, con las manos hundidas en los bolsillos de sus pantalones mientras seguía caminando. Estúpida, me cabrea. Ambos chicos miraron a la rubia con las cejas levantadas, él siempre había sentido tanta ira por la pequeña niña, pero era ampliamente conocido en la escuela que nadie tenía permitido tocar a Koneko, ella era toda suya. Solo se burlaban y se mofaban desde la distancia, y eso estaba bien para él, siempre y cuando no la tocaran. Un gruñido se escapó de su garganta mientras comenzaba a pisar fuerte, moviéndose más rápido, necesitando algo que le hiciera dejar de pensar en la chica de cabello verde. Ella siempre estaba en su mente se perdía en lugares que solo lo enojaban, no se había dado cuenta de que los dos chicos detrás de él se detenían, ni del olor pútrido que llenaba el aire, ni del ruido de algo goteando. Mira, gritó el chico señalando al Zain verde que se cernía sobre Katsuki, amenazando con alcanzarlo. Bakugo giró sobre sus talones, quedando cara a cara con el ser que se había lanzado en su dirección. El Zain se envolvió alrededor de su cuerpo, tirando de él, llevándolo más profundamente a las profundidades de su cuerpo. Jadeos salieron de su boca haciendo que se quedara sin aire, explosiones sonaron cerca de él, desesperado por sacar a este tipo de encima. Sin poder, ¿puede uno convertirse en un héroe? No, creo que no. Las palabras de su héroe favorito resonaban en sus oídos mientras sus pies seguían moviéndose, arrastrándola en cualquier dirección, sin importarle apenas dónde terminaba. Sus ojos miraban fijamente el cuaderno que sostenía en su mano, las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Sueños, aplastados por su héroe. La realidad se había instalado, incluso Al-Mig no creía que pudiera convertirse en una heroína. Kacchan había tenido razón,
Todos la tenían, la verdad resonó en sus oídos, destruyéndola de adentro hacia afuera. El agujero en su pecho cavó más profundo, abriéndose camino permanentemente en su pecho. Cerró el cuaderno, usó su mano libre para agarrar la tela de su camisa, donde le dolía. Había intentado desesperadamente creer que no era verdad. Durante 10 años puso todo su empeño en creer que se convertiría en una heroína, que era posible, que era lo único que tenía. Sin eso, no era nada. Sus pies la seguían llevando. Una explosión repentina golpeó sus oídos, provocando que soltara la mano que sujetaba su camisa y que sus ojos esmeralda se abrieran de par en par, mirando a su alrededor con confusión. Primero vio el coche de policía, luego el humo que rodeaba el área de donde había venido la explosión. Sus pies la habían llevado a donde estaban los héroes, un hábito que parecía haber estado profundamente arraigado en su interior, había llegado sin pensar. Una multitud se agolpaba fuera del callejón, la gente miraba fijamente la escena, observando lo que estaba sucediendo, no tenía sentido ayudar. Izuka se dijo a sí misma que debía apartar la mirada, ¿qué sentido tenía mirar si nunca se convertiría en una heroína? ¿Por qué obsesionarse más con eso? Lo único que causaría sería dolor e inutilidad. Una sensación le tiraba del estómago y la mantenía clavada en el sitio, negándose a dejarla marchar antes de averiguar qué le pasaba. Cediendo a la sensación, sabiendo que no era lo bastante fuerte para luchar contra la necesidad de mirar, avanzó lentamente, intentando espiar entre la multitud, queriendo saber qué pasaba. Ante lo que vio, se quedó sin aliento y se fue en un abrir y cerrar de ojos al ver al villano, el mismo de antes. El pánico comenzó a apoderarse de ella, al igual que la culpa, estaba segura de que ella había hecho esto. Al-Miq debió haber dejado caer el contenedor porque se había aferrado a él. Si lo hubiera dejado ir, esto nunca habría sucedido. Quienquiera que estuviera atrapado habría estado a salvo, podría haber terminado con ella. ¿Por qué nadie hace nada?, preguntó una persona entre la multitud. No puedo, respondió otra. Al parecer, el villano atrapó a una estudiante de secundaria, ya ha pasado un tiempo. La sangre se le escapó del rostro, había sido horrible, no poder respirar, y eso fue solo por unos segundos, esta persona lo había estado soportando por más tiempo. Izuka no entendía cómo lo hicieron. La culpa la golpeaba en el subconsciente. Estaban esperando al Mig, el héroe adecuado para el trabajo, el don que podría encargarse de él. Era culpa suya, él no vendría, ella le había quitado demasiado tiempo. La imagen de un Al-Mig destrozado y flacucho apareció en su mente. Él no podría ayudar, alguien vendría, un héroe salvaría a esa persona. Tenía que creerlo. Si no lo hacía, no podría vivir consigo misma. Sin poder evitar que sus ojos la miraran, volvió a mirar hacia arriba, sus familiares ojos rojos se clavaron en los suyos, la desesperación se filtró a través de la conexión. ¡Qué risa! El villano tenía a Kacchan y lo estaba matando como le había hecho a ella no hacía mucho tiempo. Su agarre en el cuaderno se aflojó cuando su cuerpo comenzó a temblar. Era alguien a quien conocía, nadie estaba allí para ayudarla. Al-Mig no vendría. Sus pies despegaron entre la multitud, empujando y apartando a la gente de su camino, con los ojos fijos en Kacchan. Sus brazos se agitaban mientras su mente intentaba seguir sus acciones. Estaba corriendo hacia el villano, el mismo que casi la mató. Él tenía Kacchan. Los ojos rojos de Katsuki se abrieron de par en par al ver a la chica de cabello largo y rizado que corría hacia ellos a toda velocidad, con lágrimas en los oídos y pánico en el rostro. Detente. Con eco, la palabra salió de sus labios antes de que tuviera tiempo de procesarla, y más baba se le metió en la garganta por la acción. Izuka siguió corriendo, lo único que podía sentir era pánico y desesperación. Se había quedado sin fuerzas, porque, detrás de ella podía escuchar los gritos de los héroes diciéndole que regresara. Maniobró entre las llamas, sus piernas no vacilaron, no se detuvieron, solo la empujaron hacia adelante. Su mente se había puesto al día, estaba tomando forma un plan, tirando de sus brazos, exigiéndoles que se quitaran la mochila de encima. La correa que tenía en las manos la lanzó hacia adelante, dejándola soltar de su agarre y volando por el aire, golpeando al villano en los ojos. Distraer. Tenía que mantenerlo distraído, tenía que agarrar a Kacchan. ¡Kacchan! El grito salió de sus labios, las lágrimas habían inundado sus ojos, cubriendo su rostro con su salinidad. El villano se echó hacia atrás cuando la bolsa hizo contacto, Izuka extendió sus manos tratando de agarrar cualquier miembro de Katsuki. Sus dedos agarraron su carne, pero la baba hizo que se resbalaran, lo que hizo que fuera difícil mantenerlo sujeto.
La baba se deslizó de la boca y la nariz de Bakugo, lo que le permitió respirar, jadeando pesadamente cuando sus ojos hicieron contacto con los de ella. El pánico se apoderó de su pecho mientras miraba a la chica que intentaba salvarlo. No se suponía que estuviera allí, no debería estar, tenía que escapar. ¿Qué estás haciendo?, gritó, la ira ardiendo en sus venas. Los dedos de Izuka hurgaron en el lodo buscando su mano de nuevo, tratando de agarrar algo para sacarlo. Kacchan, jadeó. Parecía que necesitabas que te salvaran. El villano miró con enojo a la chica que seguía cavando en busca de su amiga, interponiéndose en su camino. Solo un poquito más, apártate de mi camino, niña. Katsuki observó cómo la mano de lodo volaba por el aire y su camino la conducía hacia Koneko. Sus dedos agarraron sus manos, aferrándose con fuerza, ganando fuerza mientras tiraba desesperadamente, su piel estaba fría por el lodo. Sus dedos se crisparon tratando de envolver su muñeca, libre de brazaletes desde el día en que descubrió que no tenía don, ya no sentía la necesidad de esconderse de él. «¡Sal de aquí, Koneko!», gritó Bakugo, pero mientras lo hacía, su agarre en su muñeca no disminuyó. All-Might estaba a su lado, su mano agarrando las manos de los dos estudiantes más jóvenes, manteniéndolas conectadas. «All-Might», dijo Izuka en voz baja mientras la miraba. «La lección que te dejé es que debo practicar lo que predico», dijo All-Might mientras le quitaba el lodo a Katsuki. «Un profesional siempre debe estar listo para arriesgar su vida». Llevando su puño libre hacia atrás, lo lanza hacia adelante y golpea al villano, gritando «Detroit es más». Su mano mantuvo a los dos niños aferrados a él, evitando que salieran volando junto con el villano, mientras la lluvia comenzaba a caer a su alrededor. Ambos adolescentes caen al suelo, All-Might les permite caer ahora que están a salvo. Ambos habían caído inconscientes durante la onda expansiva, sin embargo, sus manos todavía estaban agarradas una a la otra, entrelazadas en un fuerte abrazo. Mientras los dos dormían, los héroes entraron para limpiar el área de los residuos que el villano había dejado alrededor. All-Might arrastró a los dos hacia un lado para que no interfirieran en la limpieza, esperando a que se despertaran. Izuka reajustó la correa de su bolso mientras caminaba por el callejón hacia su casa, que ahora estaba a solo un par de cuadras de distancia. El día la había agotado. Se había visto envuelta en el ataque de un villano, conoció a su héroe, fue rechazada por su héroe y ayudó a salvar a Kacchan del mismo villano. Era agotador, no estaba segura de cómo era capaz de mantener un pie en movimiento delante del otro. El día había sido agotador física y emocionalmente. La grava crujía detrás de ella anunciando la llegada de alguien, y todo lo que Izuka podía pensar era que el día aún no había terminado, todavía había cosas agotadoras con las que lidiar. Su cuerpo se congeló, pero estaba demasiado cansada para darse la vuelta, no estaba segura de si le quedaban fuerzas. Su hombro encorvó la bolsa sintiéndose más pesada que hace un segundo. Koneko, dijo la palabra con más suavidad de lo que había sido en años, y la acción solo hizo que se tensara aún más. Esto no era normal. No le había hablado de manera amistosa en 10 años, ¿por qué cambiaría ahora? Salvarlo no habría causado esto, solo habría causado enojo, como era normal. Se negó a darse la vuelta esperando que la patearan. Nunca te pedí que me salvaras, fue estúpido de tu parte hacerlo. No tienes don, podría haberte matado. Su voz terminó en un gruñido, una pequeña sonrisa iluminó su rostro, pero no llegó a sus ojos. Todavía estaban apagados y sin vida, la realidad no había mejorado. Pudo escuchar a Kacchan darse la vuelta sin nada más que decir mientras salía en la dirección opuesta rumbo a su casa, después de haber recorrido la distancia extra para cazar a Midoriya. Suspirando, la chica de cabello verde comenzó a moverse una vez más, sus pies la empujaban lentamente hacia adelante. Es hora de pensar en un futuro más realista, se dijo a sí misma, con voz pequeña y triste. Solo una cosa buena había resultado de ese día, tal vez no hubiera podido marcar una diferencia, pero Kacchan iba a estar bien, y eso despertó un poco de felicidad en su interior. Los ojos esmeralda se abrieron cuando una mancha amarilla y blanca apareció frente a ella, el objeto era enorme y se elevaba sobre la niña más pequeña, dejándola mirando hacia arriba y hacia arriba, a la cara de «Estoy aquí», anunció All-Might con voz retumbante, lo que hizo que Midoriya diera un paso atrás y se tambaleara sorprendida, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Su agarre en la mochila se aprieta con fuerza sin quererlo mientras su corazón se acelera. «¿Ah, All-Might?», preguntó, su voz sonó más fuerte de lo normal por la sorpresa antes de poder controlarse y calmarse. «¿Qué estás haciendo aquí?».
Sus ojos todavía estaban buscando el área para asegurarse de que estaba viendo algo real, incrédula de que él realmente la hubiera rastreado antes. ¿Cómo te liberaste de los reporteros? No era el problema más urgente, pero las palabras salieron volando antes de que pudiera detenerlas. Todavía estaba confundida. Sacudirlos no es nada para mí, respondió con orgullo mientras su cuerpo se estiraba para parecer más alto. Después de todo, soy Almikov. Se preparó para flexionarse, pero cuando sus músculos se tensaron, comenzó a salir humo de su cuerpo, desinflándose abruptamente en su versión huesuda más pequeña mientras la sangre salía de su boca, lo que hizo que Izuka gritara en estado de shock. Todavía no se había acostumbrado al conocimiento de lo que le había sucedido al Mig. Ella lo miró preocupada mientras él seguía tosiendo y la sangre le goteaba por la comisura de la boca mientras se la limpiaba. Se irguió y sus ojos hundidos la miraron fijamente, preocupados. Niña, comenzó al Mig mientras recuperaba su ropa, que le quedaba pequeña y ahora colgaba ligeramente de su cuerpo, lo que lo hacía parecer más pequeño. He venido a agradecerte, a disculparme y a corregir mis palabras de antes. Midoriya frunció el ceño mientras intentaba descifrar lo que estaba tratando de decir. Su preocupación fue reemplazada por la confusión. ¿Qué quieres decir? Sin ti, niño, si no hubiera escuchado tu historia, dijo el Mig, con voz vacilante mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. No habría sido más que músculos falsos e inseguridades. Así que te lo agradezco. Se encorvó rápidamente en un pequeño movimiento de reverencia antes de enderezarse de nuevo. No lo entiendo, murmuró Izuka mientras se arrancaba las cutículas de las uñas. Fue culpa mía que todo eso sucediera. La culpa la atormentaba mientras bajaba la mirada al suelo sin poder mirar a su ídolo a los ojos, no después de lo que había hecho. Me interpuse en tu camino, te impedí hacer tu trabajo y dije todas esas cosas, aunque no tengo ningún don. Me atreví a preguntar. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos de nuevo, comenzó a parpadear ferozmente negándose a dejarlas caer. Exactamente, dijo la voz de Almig, lo que la hizo congelarse antes de mirar hacia arriba confundida. De todos los demás, héroes y no, tú, tímido y sin don, actuaste, me motivaste a actuar. Sus palabras la hacían temblar mientras lentamente se daba cuenta de lo que estaba diciendo. La mayoría de los grandes héroes tienen historias de cuando eran niños, demostrando grandeza incluso entonces, y muchos de ellos afirmaron lo mismo, sus cuerpos simplemente se movieron antes de que pudieran pensar. Su discurso hizo que esas lágrimas que ya se habían acumulado en sus ojos verdes se derramaran, ahora por una razón completamente diferente. Ella había sido la que había incitado a su héroe favorito a la acción. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro y una vez más su mirada cayó al suelo, no quería que su héroe favorito las viera. Mientras miraba fijamente al suelo, sus puños se apretaron a sus costados mientras las lágrimas caían sobre sus mejillas, su cuerpo temblaba por las emociones que la recorrían. En ese momento, Izuka pareció recordar aquellas palabras que su madre había pronunciado hacía tantos años. Lo siento Izuka, lo siento mucho. La voz de su disculpa resonó en su mente mientras las palabras actuales de Almig aún se filtraban. Eso fue lo que pasó allí, ¿no? Sí, gritó Izuka entre lágrimas y la emoción de la aceptación. Los mocos se acumulaban mientras le caían por la nariz y apenas podía pronunciar palabra. No mamá, en ese entonces lo que necesitaba que dijeras era, Izuka estaba empezando a sentir débiles las rodillas, el poder de sus emociones se apoderaba de ella mientras permitía que su cuerpo cayera al suelo. Puedes ser un héroe. Un sollozo escapó de los confines de sus labios mientras el alivio y la felicidad la invadían. La fantasía se había convertido en realidad. Mientras estaba arrodillada en el suelo frente a su ídolo, llorando a lágrima viva, todas las palabras negativas que alguna vez le habían dicho. Midoriya, de ninguna manera, no hay esperanza para ella. Lo siento, Izuka, lo siento mucho. ¿No tienes ninguna peculiaridad y crees que puedes codearte conmigo? Parecía dejarse llevar por la felicidad y el alivio, la aceptación y finalmente había aparecido alguien que creía en ella. Creían que ella podía hacerlo, Almig creía. Era mucho para asimilar. Creo que eres digno de heredar mi poder, exclamó Almig, haciendo que ella levantara la cabeza de golpe y lo mirara fijamente a los ojos. ¿Qué? Su voz salió pequeña pero la emoción estaba creciendo dentro de ella. ¿A qué viene esa cara? Gritó mientras reía a carcajadas. Es una propuesta. Todo comienza aquí, ahora escucha niña, la sangre brotó de su boca, pero esta vez Midoriya no reaccionó. Te estoy preguntando si quieres intentar aceptar mi poder. Al final, había aceptado con gusto One for All,
el don que podía transmitirse de persona a persona. Él la había elegido a ella, la aspirante a serlo sin don ni marca, y ella todavía no podía creerlo. Pronto tendría todo lo que siempre había deseado. Ahora todo estaba a su alcance. Durante los próximos 10 meses entrenaría como nunca antes, siguiendo un estricto programa y una dieta que Al-Mikth le había indicado. Si ella simplemente seguía esas pautas, estaría lista para recibir su quirk, pero tenía que entrenar su cuerpo para prepararse para ello. Por eso, 2 días después, se encontraba en la playa, a las 6 de la mañana, antes de que empezaran las clases. Pasaban las mañanas limpiando la playa y entrenando su cuerpo. Durante la semana, solo pasaba 1 hora allí antes de tener que salir corriendo para prepararse para la escuela, pero los fines de semana pasaba una parte de la mañana allí con Al-Mikth. A medida que pasaba el tiempo y se volvía una rutina, Izuka había convencido a su madre para que le preparara 2 almuerzos durante los fines de semana. A Inko no le dijeron lo que había sucedido, solo que Izuka estaba decidida a ingresar a la UA y que estaba recibiendo ayuda para entrenar. La mujer no estaba demasiado emocionada ante la perspectiva de que su hija no pudiera unirse al curso de héroes, pero la apoyó, permitió y ayudó en todo lo que pudo. Los fines de semana, terminaba llevándose 2 almuerzos a su entrenamiento. Al-Mikth, preguntó Izuka mientras se sentaban a comer su almuerzo y tomar un descanso. La pequeña niña estaba despejando la playa poco a poco, su cuerpo también estaba cambiando. Su estómago estaba más plano, sus brazos más tonificados, pero todavía estaban a mitad de camino, faltaban 5 meses para que Ua tuviera más tiempo para mejorar aún más. ¿Hectómetros?, preguntó mientras se atiborraba de la comida que su madre había preparado. Nunca recibía comidas caseras, así que siempre era un placer cuando ella aparecía con estas, demostrando que le encantaban tanto que no se tomó el tiempo de responder con palabras. ¿Crees que realmente soy yo quien debe aceptar tu poder? Su voz salió pequeña como siempre, pero había un dejo de confianza que se asomaba ahora que se había acercado más al hombre mayor. Era una pregunta que pesaba en su mente todos los días, siempre allí, en el fondo, abriéndose paso hacia el frente. ¿Era ella realmente alguien que podría emerger de la sombra de Al-Mikth y un día asumir el peso del mundo por él? Había cometido un error. Sintiendo la gravedad de la situación, dejó a un lado la deliciosa comida y solo la miró por un segundo antes de centrar su atención en la pequeña niña que estaba a su lado. Había avanzado mucho en los últimos meses, pero aún tenía muchas dificultades por las que pasar, y dudar de sí misma no debería ser una de ellas. Has demostrado ser una persona valiosa. Tu necesidad de proteger incluso a ti misma es admirable, dijo colocando una mano sobre su hombro. Me veo reflejado en ti. Izuka miró la comida mientras lo escuchaba tomar su bentón nuevamente y comenzar a comer una vez más. Gracias, susurró mientras seguía sus acciones. Cuando terminó la pausa para el almuerzo, se puso de pie nuevamente, lista para comenzar a limpiar los escombros nuevamente. Después del entrenamiento Izuka suspiró al sentir sus músculos tensarse por el sobreesfuerzo de los eventos del día. Se había esforzado más de lo normal, Al-Mikth la había hecho irse 1 hora antes. Podría haberlo maldecido por causar esto, si se hubiera ido como de costumbre nunca se habría topado con él. Koneko, dijo con un gruñido mientras él se acercaba para ponerse a su vista. Ella no lo había visto fuera de la escuela, había estado demasiado ocupada como para prestarle mucha atención mientras estaban allí y él no parecía tener problemas para mantenerse alejado de ella. Ni siquiera había intentado hablar con ella desde el día en que ese villano atacó. Kachan, dijo la suave voz de Izuka mientras lo miraba con los ojos muy abiertos. Su cuerpo temblaba ligeramente, lo hacía cada vez que Kachan estaba cerca, se convertía en un desastre tartamudeante. Su mirada la recorrió notando los cambios, era obvio que había estado haciendo ejercicio, entrenando porque solo podía asumir Ua. Le molestaba que todavía estuviera apuntando a eso, sin un don nunca aprobaría, y si lo hacía, terminaría muerta. ¿Qué crees que estás haciendo? Siseó mientras se acercaba a ella y se detuvo a unos centímetros de su rostro. ¿Qué quieres decir? Preguntó insegura de lo que estaba pasando y asustada. ¿Aún tienes esa fantasía de ir a la UA para ser una heroína? Tienes que sacártela de la cabeza, es estúpido pensar que una niña sin don como tú puede lograrlo. Izuka se puso rígida, el temblor en su cuerpo cambió de estar asustada a estar enojada. Estaba tan cansada de que él dijera que no podía hacerlo. Lo iba a hacer, es un verdad, gritó ella, alejándose de él mientras apretaba los puños con fuerza a los costados. Estaba enojada. Él la hacía enojar tanto, siempre dudando de ella,
siendo grosero con ella, y nada de eso tenía sentido porque comenzaba a actuar de esa manera. ¿Lo lograré? Solo observan. Lo empujó para pasar y no esperó a escuchar su respuesta. Solo quería irse antes de perder el valor y comenzar a actuar como la gatita asustada que él creía que era. Ya no podía ser así, no si quería que su sueño se hiciera realidad. Poniendo un pie delante del otro, siguió caminando sin atreverse a darse vuelta para mirarlo. Katsuki, sorprendido, se quedó paralizado y la observó pasar. Le picaban las muñecas y se tiraba de las mangas mientras escuchaba cómo sus pasos desaparecían, cada vez más suaves a medida que avanzaba. Metió las manos en los bolsillos y sintió que la ira volvía a apoderarse de su mente mientras se alejaba. Sus muñecas le dolían, siempre lo habían hecho, pero desde que había apartado por completo a Izuka de su vida, podía sentir cómo se le clavaban en la piel después de chocar con ella. Las espinas habían comenzado a hundirse más profundamente en su piel. Una marca del alma era más un problema que una recompensa, al parecer. Aún podía recordar cuando se conocieron por primera vez, había estado tan lleno de felicidad, había encontrado a su otra mitad como su madre siempre había dicho que lo haría. Todo había sido genial hasta ese fatídico día, el que nunca olvidaría. Katsuki tiró de las manos de su madre arrastrándola más rápido con la expectativa de ver a Izuka. Tenían planes de encontrarse hoy en el parque. Vamos mamá, gritó mientras seguía tirando de su mano. Izuka te estará esperando allí, Katsuki, dijo ella con un resoplido. Ve más despacio. No quiero que tenga que esperar. Como prometieron, Inko e Izuka ya estaban en el parque. Izuka saltaba feliz al lado de su madre mientras ella se retorcía las manos. Sus ojos verdes saltaban de un lado a otro. Koneko, gritó, la felicidad sonaba en su voz, causando que el calor se extendiera dentro de ella. ¿Cachan? Se soltó de su madre y corrió a través de la corta distancia para ponerse a su lado, mientras él extendía la mano para agarrar la suya. ¿A qué vamos a jugar? Podemos jugar a ser héroes, sugirió Katsuki sabiendo que era su juego favorito. Mientras la arrastraba hacia un lugar donde podían jugar, notó la extraña mirada en sus ojos verdes. Por lo general, brillaban y estaban felices cuando él estaba cerca, pero cuando miró a los otros niños, un destello triste comenzó a brillar en ellos. No era normal. Él esperaba que jugara su juego favorito la animara y no actuara de manera tan extraña, pero rápidamente se hizo evidente que, a medida que los niños a su alrededor usaban sus peculiaridades, ella solo se ponía más triste. Tomándola de la mano, la arrastró hasta donde estaban los columpios, la preocupación se reflejaba en sus ojos rojos. Los intrincados nudos florales que formaban su marca parecían retorcerse en sus muñecas con preocupación, indicando que algo andaba mal con ella. ¿Koneko? Preguntó en voz baja mientras la observaba distraída, con los ojos fijos en la distancia. No parecía que estuviera realmente allí con él. Nunca lo había ignorado sin rodeos antes, siempre le había prestado toda su atención, como debía ser. ¿Pasa algo? Izuka, por si acaso, se dio cuenta de que estaba mirando fijamente al vacío mientras pensaba en el día anterior, cuando se enteró de que no tenía ningún don, un problema genético. Sus ojos se volvieron a enfocar y se posaron en Katsuki. Había esperado que venir al parque hoy la hiciera sentir mejor, estar cerca de él siempre lo hacía, era su amigo. Sin embargo, hoy, no sentía que ni siquiera él pudiera hacerla sentir mejor. Mamá me llevó al médico ayer, ¿cachan? Dijo finalmente al darse cuenta de que él le había hecho una pregunta. ¿Pasa algo malo contigo? No tengo ningún don, el médico dijo que nunca lo tendré, que no hay esperanza. Los ojos de Kachan se abrieron de par en par al asimilar la información. Comprendió que todavía había algunas personas que no tenían ningún don, pero que eso le sucediera a alguien con quien tenía la marca del alma. También comprendió la verdad no dicha que implicaba no tener ningún don. Extendió la mano, con la mano temblorosa, mientras tiraba de sus brazaletes, las cosas coloridas que siempre había estado alrededor de sus muñecas. Cuando la conoció por primera vez, no había entendido por qué se cubría las marcas. Su madre había dicho que era un orgullo tenerlas y que uno solo debería cubrirlas si era un héroe, ya que podría usarse en su contra. De lo contrario, se suponía que debía mostrarlas con orgullo, eran algo de gran alegría, algo para presumir ante el mundo. Ella siempre había mantenido sus muñecas cubiertas. Las pelseres se le cayeron. La piel clara que tenía allí era como una bofetada en la cara. Ella no tenía ninguna marca, ninguna peculiaridad. Estaba atado a una persona que nunca podría sentir por él lo mismo que él sentía por ella. Ella solo lo había estado engañando.
siempre actuando feliz a su alrededor cuando en realidad ella nunca sentía lo que él sentía. Él no era alguien especial para ella, solo un amigo, alguien que la mantenía alejada de la soledad. Su cuerpo comenzó a temblar cuando su mano cayó de sus muñecas, permitiendo que las pelseres cayeran al suelo. Katsuki sacudió la cabeza para liberarse del recuerdo mientras su mano cubría su muñeca. La traición que sentía por ella solo crecía con los años, la ira y el resentimiento se hacían más profundos. El destino no había estado de su lado y todavía le hacía bromas crueles. Ella iba a postularse para la UA, un lugar donde esperaba convertirse en una heroína. Él sabía que era un error, ella no tenía un don con el que protegerse, y ahora con la nueva regla de que no necesitabas un don era posible que lo hiciera. Ella conseguiría que la mataran, y él la odiaba por siquiera considerar la idea. La rabia le hervía en la sangre al pensar que ella fuera y resultara herida, que la mataran. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía no importarle? ¿Acaso no entendía? Midoriya miró hacia el alto edificio de la UA, la escuela de sus sueños. Finalmente había llegado el día de demostrar que podía hacerlo. Si tan solo pudiera superar el hecho de que se había tragado un pelo suelto de Almit, se tapó la boca con la mano con solo pensarlo. No era exactamente lo que esperaba, pero al final se lo tragó y pudo jurar que todavía podía sentirlo, incluso después de beber agua. No había sido lo mejor que había probado en su vida y no querría volver a experimentar nada parecido. Con un gruñido, intentó apartar las manos de su boca, con la esperanza de que el poder realmente le fuera otorgado. Se apresuró a llegar a casa, se duchó, desayunó y luego tomó el largo viaje en metro hasta la escuela. No le dio tiempo a comprobar si realmente había adquirido el don. Almit le había prometido que lo haría, que solo le tomaría tiempo al estómago digerir su ADN, pero que después lo tendría. Solo podía esperar que eso fuera cierto, estaba realmente llena de ansiedad. Muévete, Koneko, dijo una voz profunda detrás de ella, una que reconoció. Su cuerpo se tensó, había logrado evitarlo durante los últimos meses, pero sabía que si ambos eran aceptados, seguiría viéndolo, esperando ir de una escuela a otra. Su aliento flotaba en el área frente a él, el frío lo hacía visible. Sus ojos la recorrieron mientras ella continuaba mirándolo. Solo mirarla lo hizo enfurecer, la ira ardía en su interior. Inconscientemente comenzó a tirar de sus mangas tratando de hacer que esa sensación desagradable desapareciera. Kachan, respondió ella, con la cabeza ligeramente inclinada, los viejos hábitos eran difíciles de eliminar, incluso si estaba tratando de ganar confianza. Mientras él pasaba junto a ella, su hombro rozó el de ella, lo que la hizo tropezar ligeramente y, antes de que supiera lo que estaba haciendo, extendió la mano para estabilizarla. El suave toque hizo que se congelara y lo mirara con los ojos muy abiertos. El propio Bakugo estaba mirando su mano, dejándola caer de nuevo a su costado mientras sus ojos parecían casi suavizarse antes de endurecerse. Por primera vez en mucho tiempo no podía sentir las espinas clavándose en su piel. No dejes que te maten, Koneko, dijo entre dientes. Eso me cabrearía. Ella lo observó mientras se marchaba y se dirigía hacia el interior, mirándolo con los ojos muy abiertos y temblando. Un solo tropiezo con él la hizo volver a convertirse en un charco de sustancia viscosa, asustada, temblando y confundida. Realmente tengo que dejar de estremecerme, se dijo a sí misma mientras se daba la vuelta y comenzaba a seguirlo, un pie delante del otro. Este era su primer paso para convertirse en una heroína. Tenía que hacer que cada acción contara aquí, no convertirse en un desastre lloroso en el que Kachan la había convertido. Iba a tener que aprender a lidiar con él, el solo pensamiento le hacía doler la cabeza. Sin mirar por donde caminaba, se le cayó un pie y se enganchó en una grieta de la acera. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al ver cómo el suelo se elevaba rápidamente para encontrarse con su rostro. ¡Qué comienzo de día! Así no se suponía que fuera. ¿Estás bien?, preguntó una voz amable y suave, mientras Izuka miraba hacia abajo congelada en el lugar. El suelo ya no subía para encontrarse con ella, parecía estar flotando en el aire. Echando un vistazo hacia donde venía la voz, vio a una chica de pelo corto, una mirada feliz en su rostro, era linda. Al extender la mano, la chica canceló lo que fuera que le había hecho, lo que le permitió caer al suelo de manera segura. Es mi don, no quería que te cayeras antes de los exámenes, eso parece un mal presagio, ¿verdad? La chica juntó las manos. La expresión feliz nunca abandonó su rostro mientras sonreía alegremente. Gracias, dijo Izuka agradecida mientras se pasaba la mano por el cabello para quitárselo de la cara. No hay problema.
Esto sí que es estresante, ¿verdad? La chica no le dio la oportunidad de responder, sin embargo, comenzó a alejarse, saludando a Izuka mientras lo hacía. Buena suerte a las dos. Izuka se quedó mirando a la chica como lo hizo con Katsuki, aunque esta vez las cosas quedaron más claras. Con un movimiento de cabeza, la niña giró los hombros y entró en la UA. Era hora de comenzar a dar ese primer paso hacia su sueño. Después de todos los demás estudiantes, llegó a un auditorio repleto, había gente por todos lados y comenzó a pensar que nunca encontraría un lugar para sentarse. Sus ojos recorrieron el salón, cada asiento que sus ojos podían ver estaba ocupado. Con un suspiro, comenzó a moverse por un pasillo al azar con la esperanza de encontrar un asiento antes de que todo comenzara. La frustración crecía dentro de ella. ¿Cómo podría hacer esto si ni siquiera podía encontrar un asiento? Una mano se extendió y la agarró del brazo, tirándola hacia un lado, lo que hizo que se encontrara cara a cara con alguien familiar. ¿Qué estás haciendo, Kachan?, preguntó mientras él comenzaba a tirar de ella por el pasillo a un ritmo rápido, sin haber dicho una palabra. Hay un maldito asiento para ti a mi lado, dijo con indiferencia, habiéndola visto desde un pasillo más allá luciendo perdida, lo que solo se sumaba a su apariencia de gatita, y no podía dejarla en paz. Izuka lo miró sorprendida, una vez más, esto le resultaba familiar, cuando eran niños siempre había un asiento libre para ella a su lado. No podía creer que él se estuviera esforzando por ofrecerle ese asiento. Si cerraba los ojos casi podía creer que el tiempo había retrocedido y que eran amigos nuevamente, pero sabía que no era el momento de pensar en el pasado. Siéntate, dijo empujándola hacia el asiento mientras tomaba el suyo justo a tiempo para que comenzara Present Mic. Bienvenidos a la presentación en vivo de hoy, gritó emocionado. Todos digan, hey, silencio. Nadie dijo nada, lo que provocó que Present Mic se decepcionara antes de continuar. Estoy aquí para presentarles las pautas de su práctica. ¿Están lisos? Izuka estaba extremadamente emocionada tan pronto como lo vio, su fanática interior estaba saliendo, mientras comenzaba a entusiasmarse con él. Es el héroe de la voz, exclamó mientras se inclinaba hacia adelante emocionada y se tapaba la boca con las manos, tratando de no hablar demasiado alto. Present Mic, wow, escucho su programa de radio todo el tiempo, supongo que los profesores aquí realmente serían héroes profesionales. Lo adoro. Katsuki frunció el ceño y clavó la mirada en el costado de su cabeza, la ira lo invadió una vez más. Quería extender la mano y taparle la cara, cualquier cosa para hacerla callar. Odiaba que hablara efusivamente de ese héroe. Cállate, le susurró, sacando la mano y apartándola de la boca. Izuka lo miró fijamente después de que se dio la vuelta para mirar hacia adelante una vez más. Estaba empezando a pensar que debería haber encontrado un asiento en otro lugar. Sentarse con Kachan podría convertirse en más problemas de los que valía la pena. Así es como se desarrollará la prueba, mis oyentes, dijo Present Mic en voz alta. Experimentarán simulacros de maniobras en el paisaje urbano, de 10 minutos de duración. Pueden traer lo que quieran. Después de esta presentación, cada uno se dirigirá a su lugar de prueba asignado. Bakugo se inclinó para echar un vistazo a su tarjeta, preguntándose si las iban a poner en el mismo lugar. Cuando se dio cuenta de que no las habían puesto en el mismo lugar, comenzó a sentir alivio y decepción. Le preocupaba que ella se matara en los exámenes, era estúpida al pensar que podía hacer esto, pero se sentía aliviado de que no la dejaría hundiéndolo, estaría demasiado preocupado por vigilarla si estaba cerca y no ganaría puntos. No es que alguna vez lo admitiera, ni a ella ni a sí mismo. La propia Izuka estaba feliz de descubrir que no tendría que preocuparse por tener a Kachan cerca para molestarla o causarle angustia emocional para poder concentrarse únicamente en hacer lo mejor que pudiera. Midoriya se quedó mirando con los ojos muy abiertos la ciudad falsa a la que la habían llevado. Era increíble, desalentadora. El lugar era enorme y no podía creer lo que iba a tener que hacer. Pronto se soltarían en el lugar y lucharían contra robots por puntos. Sus nervios comenzaban a hacer acto de presencia nuevamente. Se encontró dudando de que el don siquiera estuviera allí y si no hubiera funcionado, decepcionaría al Mic y a ella misma. Vamos, gritó Present Mic, anunciando que había comenzado. Había estado tan absorta en sus propios pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de que el tiempo había pasado tan rápido. Todos a su alrededor salieron corriendo para buscar algo que derribar, dejándola en el polvo. Tenía que moverse. Ella ya estaba atrás. Necesitamos calmándonos, manteniendo la mente firme, encontrando robots y derribándolos.
Salió disparada hacia adelante buscando un robot que la ayudara a ganar puntos, tenía que encontrar uno, luego probar y ver si One for All realmente había tomado. Corrió por las calles sin encontrarse con nada mientras lo hacía. Chocar. Un robot atravesó la pared del edificio que estaba a su izquierda y los escombros cayeron mientras ella se daba la vuelta para mirarlo. Esta era su oportunidad. Todo lo que tenía que hacer era activar su don, demostrarle a ella misma que era real, excepto que solo una cosa le impedía hacerlo. Sus pies parecían haberse quedado atascados en el suelo. Se negaban a moverse, se sentían como gelatina y pegamento al mismo tiempo. Aquí viene, mover. Se quedó mirando sus pies, deseando que se movieran, que hicieran algo. No podía quedarse allí parada. No podía moverse, estaba aterrorizada por instinto, tenía que alejarse de eso, alejarse, ser mejor, podía ser mejor. Finalmente, su pie avanzó, el alivio y el orgullo la invadieron mientras movía el otro. Ahora era el momento de derribar a ese robot. Yo me encargo de esto, dijo una voz de la nada mientras un láser atravesaba el aire y derribaba al robot. Merci. Bueno, dudo que nos volvamos a encontrar, y es una pena, eres muy lindo, adiós. Izuka lo miró mientras se iba, sin creer que él le había robado su robot y ella lo había dejado. Entonces, lo que él dijo la atrapó. Él la había llamado linda y dijo que no volverían a verse. Sus mejillas se oscurecieron. Quedan 6 minutos y 2 segundos. Salió de sus pensamientos y supo que tenía que empezar a hacer algo. Puntos. Necesitaba puntos. ¿Qué estaba haciendo simplemente mirando por ahí? Obligó a sus pies a moverse y comenzó a correr en una dirección aleatoria. Tenía que encontrar un robot. Tenía que conseguir puntos. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que ya se habían ocupado de la mayoría de los villanos, pues todos los habían atacado cuando se presentó la oportunidad. Había perdido demasiado tiempo tratando de moverse. Iba a fallar. ¡Bam! Al mirar fijamente al enorme robot, se dio cuenta de que se trataba del puntero cero, no le serviría de nada ir a por él. Comenzó a moverse aplastando y chocando contra todo lo que se encontraba cerca, destruyendo sin rumbo todo lo que se interponía en su camino. Era enorme. Saliendo en la dirección opuesta, comenzó a buscar a su alrededor cualquier forma de conseguir puntos. Todavía estaba en cero, solo quedaba una pequeña cantidad de tiempo, no podía dejar que esto fuera en vano. Eso fue hasta que una pequeña voz gritó de dolor detrás de ella. Echó un vistazo a su hombro y sus ojos se fijaron en la chica que la había salvado de caer esa mañana y en el robot que se cernía amenazante sobre ella. Estaba atrapada bajo los escombros, con la pierna atascada, no podía huir como los demás. Su corazón latía con fuerza contra su caja torácica mientras miraba al robot y las palabras de Almik comenzaron a reproducirse en su mente. Cuando no hay nada que ganar. Izuka comenzó a darse la vuelta, con sus ojos fijos en el rostro vacío de su oponente. A la altura del desafío en esos momentos, sus pies comenzaron a moverse. Seguramente es la marca. El poder comenzó a correr por sus piernas. De un verdadero héroe. Agachándose, empujó con todas sus fuerzas contra el hormigón, su cuerpo empezó a volar por el aire mientras echaba el brazo hacia atrás, apuntando al robot. El poder recorrió su brazo, el músculo empezó a desgarrarse y sintió un dolor intenso, pero se negó a dejar que eso la afectara. Tenía que salvar a esta chica, el héroe dentro de ella no la dejaría marchar. Aprieta el trasero y deja que tu corazón grite, gritó mientras su puño hacía contacto con el villano. Es más, Bakugo se puso su ropa sintiéndose satisfecho con lo bien que lo hizo, obtuvo la mayor cantidad de puntos en su grupo, seguramente lo aceptarían en la UA después de eso. Sin embargo, no pudo evitar que su mente se dirigiera hacia Izuka, estaba seguro de que ella no había pasado, no había forma de que pudiera haberlo hecho. Sin peculiaridades, murmuró para sí mismo mientras agarraba su bolso y se echaba la correa al hombro para salir. Un sueño estúpido. ¿Puedes creer que esa chica de repente saltó hacia ese villano? Dijo una voz emocionada, todavía sin creer lo que había visto. Parecía que tenía un quirk de tipo refuerzo, pero era extraño. Sí tenía una peculiaridad tan increíble, no tenía sentido que estuviera tan nerviosa todo el tiempo. Parecía que una brisa la haría salir corriendo. Bakugo se quedó paralizado en su plan de irse. ¿No podían estar hablando de Midoriya, o sí? Ella no tenía ningún don, y mucho menos uno de refuerzo. Tal vez estaba actuando. No hay duda de que ella era increíble. Dándose la vuelta, Bakugo agarró al chico más cercano y lo atrajo hacia él, su mano agarrando con fuerza el frente de su camisa. Los ojos del chico de cabello negro se abrieron mientras lo miraba con sorpresa y molestia.
¿De qué se trata esto?, exclamó Ide mientras miraba fijamente a Bakugo desde detrás de sus gafas. ¿Estás hablando de una chica de pelo verde?, dijo Katsuki con dureza mientras la agarraba con más fuerza. ¿Con pecas? Sí, ahora puedes soltarme, dijo Tenya apretando los puños mientras tiraba de las manos de Bakugo. Obteniendo la información que quería, soltó al chico antes de darse la vuelta y comenzar a caminar hacia la puerta. ¿Le había mentido? Tenía una peculiaridad todo este tiempo. ¿Qué pasa con su marca? ¿También fingió no tenerla? Todavía recordaba el día en que ella le había llorado por eso. ¿Había sido todo una gran mentira durante todos estos años? Podía sentir cómo la ira crecía en su interior, peor que nunca. Apretó los puños y tuvo que contenerse con fuerza para no soltar una ronda de explosiones. ¿Puedes creer que ella derribó a ese villano de 0 puntos con un solo golpe?, preguntó una chica emocionada que lo había presenciado. Es extraño que su don la lastimara de esa manera, dijo la otra chica con el ceño fruncido. Ni siquiera pudo moverse después de eso. Katsuki gruñó cuando se dio cuenta de quién estaban hablando y los atravesó derribándolos a ambos en el proceso. Oye, gritaron mientras se levantaban del pasto. Cállate, susurró mientras seguía caminando. Una pequeña parte de su mente comenzó a preocuparse por lo que habían dicho las chicas. Ella había resultado herida y estaba mal. Era la parte del que se relacionaba con su marca, lo que lo hacía preocuparse por ella. La marca alrededor de su muñeca se retorció dolorosamente, lo que lo hizo sisear y enojarse aún más. Hizo a un lado su lado preocupado, lo que solo le provocó más dolor en las muñecas, pero no le importó. Koneko lo había enojado. Izuka se quedó mirando sus muñecas con los ojos muy abiertos. Después de regresar a casa, estaba tan agotada por la curación y la deprimente comprensión de que había fallado la invadió, que se fue directamente a dormir después de una ducha. Luego, al día siguiente, pasó la mayor parte de la mañana tratando de comunicarse con Almig, quien nunca respondió. Tal vez se había dado cuenta de que ella había fracasado y la estaba ignorando. Se dio cuenta de que había confiado su poder a la persona equivocada. No fue hasta más tarde esa noche que notó las nuevas marcas descoloridas en sus muñecas. Apenas estaban allí, pero definitivamente había una línea roja que las envolvía. Su corazón había dejado de latir, estaba congelada por lo que estaba mirando. Una marca. La había enmarcado. Su corazón saltó de alegría cuando comenzó a latir de nuevo, más rápido que nunca por la emoción. Saltando sobre sus pies, salió corriendo de su habitación. Su emoción le impedía preocuparse por nada más que lo que tenía que decirle a su madre. Esto no era algo que ella siquiera pensara que fuera posible incluso después de obtener un don. Izuka no creía que hubiera aprobado los exámenes, lo que le causó mucha depresión, pero en este momento, después de darse cuenta de esto, todo estaba bien, aunque fuera por un segundo. Mamá, gritó mientras corría por la casa y se detuvo frente a su madre, que estaba mirando televisión mientras doblaba la ropa. ¿Izuka?, preguntó vacilante. Su hija no parecía estar bien después de haber llegado a casa ayer, así que se sorprendió por este cambio de acontecimientos. ¿Qué está pasando? Mi marca llegó, dijo Izuka, empujando sus muñecas bajo la mirada de su madre para demostrar su punto. Los ojos de Inko se abrieron de par en par mientras miraba la marca apenas visible. Izuka jadeó vacilante, extendiendo la mano para tocar las marcas. Su dedo rozó la piel y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo? Supongo que después de que finalmente activé mi don, apareció. Estaba tan distraído ayer que ni siquiera lo noté. Estoy tan feliz. Inko habló emocionada agarrando a su hija y atrayéndola en un fuerte abrazo. Encuentra tu don y quédate marcada. Estoy tan feliz por ti. Mientras Izuka estaba sentada abrazando a su madre, todo se volvió un poco más fácil de soportar, incluso si no entraba en la UA, todavía tenía una oportunidad y un sueño que era alcanzable gracias al MIG. Todo lo que significaba era que tendría que encontrar otra manera de convertirse en una heroína, había otras escuelas. Ella podía hacerlo, solo tenía que ser positiva. Había pasado una semana desde el examen e Izuka se sentía confiada, sin importar lo que sucediera, ella se convertiría en una heroína y enorgullecería al MIG. No podía preocuparse por eso, la volvería loca si lo intentaba, así que seguiría entrenando su cuerpo hasta que llegara la notificación. No sería difícil hacer eso. Su mente se desvió hacia cómo no había podido comunicarse con Almig, pero sabía que eventualmente él se pondría en contacto con ella. Por otra parte, no había visto a Bakugo en absoluto durante la última semana, por lo general al menos lo había visto brevemente, ya que vivían a solo un par de cuadras el uno del otro,
pero parecía que él realmente estaba tratando de evitarla. Izuka, gritó su madre mientras corría hacia la sala de estar con una carta en la mano. Es la carta, está aquí, por fin llegó, preguntó emocionada y saltó para quitárselo a su madre. La inquietud comenzó a apoderarse de su cabeza, ya que una vez más supo que no la habrían aceptado en la escuela de sus sueños. Echó un vistazo a su madre y dio un paso hacia su habitación. Inko vio las expresiones que cruzaban el rostro de su hija, haciéndola parecer un libro abierto. ¿Te gustaría leerlo sola?, preguntó sabiendo que su hija quería hacerlo, pero no sabía cómo preguntar. Sí, gracias mamá, dijo Izuka con una pequeña sonrisa. Me gustaría saber los resultados a solas, para tener tiempo de procesar lo que finalmente sucederá. Por el sonido de su voz, Inko supo que su hija creía que no la habían aceptado. Pase lo que pase, Izuka, sé que te convertirás en una heroína. Izuka se quedó paralizada, medio vuelta hacia su habitación, cuando escuchó las palabras de su madre. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras se arrojaba a los brazos de su madre. Gracias, mamá. Se apartó y besó la mejilla de su madre antes de correr hacia su dormitorio. Cerró la puerta con seguridad y cruzó la habitación, que estaba llena de pósters de All-Might y otros héroes, y se sentó en su escritorio. Abrió el sobre con cuidado y cayó un disco que tenía el rostro de All-Might en un holograma. ¿All-Might?, preguntó Izuka mientras agarraba rápidamente el sobre de nuevo, mirándolo confundida. Esto era de Ua, ¿verdad? ¿Por qué All-Might le estaba hablando? Ha pasado un tiempo, no tenía la intención de tardar tanto en ponerme en contacto contigo. Te pido disculpas, pequeña, dijo mientras se inclinaba ante ella. Midoriya, que todavía estaba confundido, continuó observando para tratar de averiguar qué estaba pasando. Estoy en la ciudad para enseñar en la UA. Pasaremos un poco más de tiempo juntos, Izuka. All-Might pareció girarse hacia alguien fuera de cámara antes de responderle. Que, ve al grano, puedo decirle lo que sea más tarde. Ah, bien, lo entiendo. A pesar de que aprobaste la parte escrita, todavía solo obtuviste 0 puntos para la práctica, lo que significa que reprobaste. Era de esperarse, ella sabía que si no tenía puntos, sería reprobada y, aunque se pasó toda la semana elogiándose a sí misma, le dolía oírlo. Las lágrimas comenzaron a acumularse sin que ella lo supiera y ella estaba tratando de mantener la compostura para terminar el mensaje. Sus dedos se clavaron en la tela de la falda que llevaba puesta. Su cuerpo se estremeció con sollozos no expresados que intentaron sacudirla por completo. No temas, ese no es el final. Sus ojos se dirigieron de nuevo al holograma, la esperanza comenzó a florecer en su pecho, no estaba segura de que podría haberla salvado, pero All-Might sonaba positiva. En otra vida fui una artista, déjame entretenerte. Una nueva imagen apareció en la pantalla, una de la chica que había salvado y su acción le había costado los puntos que tanto necesitaba. Izuka no se arrepentía, la decisión era una que mantenía. Había salvado a esa chica y eso era más importante que cualquier punto, había hecho lo correcto. Disculpe, preguntó la chica, nerviosa pero decidida. La pantalla volvió a mostrar el rostro de All-Might, con el rostro de la chica congelado en el fondo, reproducido desde una pantalla diferente. Después de la prueba vino a nosotros, estad atentos para saber por qué. Esa chica con el pelo muy rizado, con pecas, era linda, pero nerviosa, como un gatito. Izuka no podía creer que estuviera hablando de ella. ¿Puedes darle algunos de mis puntos? Ella mencionó algo sobre, solo un punto, lo que significa que no tenía ningún derecho. Dale todos los puntos que haya renunciado para salvarme. No había necesidad de que te pusieras en peligro, dijo All-Might. Tienes tu don y has conmovido a la gente con tus acciones. Ella me salvó la vida, gritó la niña. En estos exámenes nadie buscaba solo puntos por ser villano, dijo All-Might mientras volvía a mostrar a la chica y Present Mic. No puedes darle ningún punto, pero no te preocupes, no hay necesidad de ello, pequeña oyente, dijo Present Mic dándole una palmadita en la cabeza. Ningún curso de héroes rechazaría a alguien por hacer lo correcto. No todo es para las cámaras, tienes que arriesgar tu vida y poner tu dinero donde está tu boca. Es por eso que también teníamos puntos de rescate. 60 puntos para Midoriya Izuka. Uraraka Ochako tenía 45 puntos. Estás dentro. Finalmente, las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran de felicidad. Había pasado la prueba. Hacer lo correcto, ser un héroe, la llevó a la UA. Esta será tu academia de héroes. Comenzó a frotarse los ojos, limpiando las lágrimas que se le pegaban en las mejillas. Sí, gritó.
dando vueltas en círculo, se abrazó a sí misma con felicidad. Saber que estaba segura de que Bakugo también sería aceptado no le afectó en absoluto. Por lo que sabía, podían ser colocados en clases diferentes, 40 estudiantes serían demasiados para un aula. Salió corriendo de su habitación, abrió la puerta de golpe, haciendo que su madre se cayera, ya que había estado tratando de escuchar. ¿Pasaste?, preguntó emocionada al escuchar la fuerte exclamación de «Sí, pasé». Izuka saltó a los brazos de su madre y ambas comenzaron a saltar arriba y abajo mientras Cinco las hacía girar en círculos. Se apartó, pero dejó sus manos todavía sobre los hombros de su hija. Había una sonrisa que iluminó todo su rostro, una mirada orgullosa brillaba en sus ojos. «Tengo que prepararte tu comida favorita esta noche». Besó la mejilla de su hija y se fue a la cocina mientras Izuka la observaba irse. Nada podía mejorar. Por una vez, todo parecía irle bien. La vida había empezado a tener sentido. Sacó su móvil y mencionó el nombre de Almit. «Gracias por todo, estoy deseando verte en el colegio. Tengo grandes noticias». Apagó la pantalla de su teléfono y lo miró felizmente antes de salir rumbo a la cocina para ver si su madre necesitaba ayuda. Ese mismo día, Izuka había recibido un mensaje de texto en el que le decían que se encontrara con Almit en la playa más tarde esa noche, así que tomó un abrigo, se lo puso y salió. «Volveré más tarde, mamá», gritó a modo de despedida. «Saldré a encontrarme con una amiga». «¿Es Katsuki?», preguntó su madre, que se asomaba desde la sala de estar con una mirada esperanzada. Izuka se quedó helada y se puso rígida al oír el nombre. «No, madre, sabes que ya no somos amigas». Las palabras le causaron un dolor en el pecho, pero lo ignoró mientras extendía la mano hacia el pomo de la puerta. Inko la miró con tristeza, siempre había pensado que era desgarrador que se hubieran peleado, especialmente entre aquellos que estaban unidos, pero creía que con el tiempo volverían a estar juntos. Todos los marcados lo creían. Mientras corría por la playa, Izuka pudo ver la silueta de Almit de pie en la playa, cerca del borde del agua. Aceleró a medida que se acercaba, dobló las piernas y se lanzó hacia la espalda del hombre rubio y flaco. Almit sintió que algo se acercaba rápidamente y no actuó lo suficientemente rápido y una pequeña fuerza se estrelló contra su espalda, lo que provocó que la sangre goteara de su boca mientras ambos caían al suelo con fuerza. Midoriya al menos tenía su cuerpo para amortiguar su caída. Se sentó y se dio la vuelta, sentándose en la arena junto a él. «Oye, Almit», exclamó en voz baja para que si alguien estaba cerca no la oyera. Gimiendo, Almit se dio la vuelta y quedó acostado también, ambos mirando las estrellas. «¿Lo lograste, niño?», gruñó mientras se limpiaba la sangre de los labios. «Lo hice, gracias a ti». Las palabras habían salido muy suavemente, pero llenas de emociones de agradecimiento y de algo mucho más importante. «Lo lograste, niña», dijo, dándole una palmadita en la mano. «Lo lograste por ti misma, tu necesidad de proteger y hacer lo correcto te guían. Algún día serás una gran heroína, una heroína lo suficientemente grande como para convertirte en el símbolo de la paz. Creo en ti, joven Midoriya». Los dos miraron fijamente al cielo, cada estrella brillaba sobre ellos, faros de esperanza y un mejor camino hacia el futuro. Ninguno dijo una palabra, simplemente permanecieron acostados uno al lado del otro sin notar una figura que los observaba desde lejos. La distancia era demasiado grande para haber escuchado algo. Había reconocido quién era la chica, su cabello estaba demasiado erizado como para confundirla con otra. Apretó los puños al no poder distinguir quién era el chico y no poder escuchar de qué estaban hablando y por qué ella se reunía con él por la noche. Se suponía que ella era suya. El destino la había reclamado como tal, pero el destino siempre era cruel. Explosiones pequeñas estallaron en sus manos debido a la ira que azotaba su mente. Mientras se alejaba, le dio la espalda a Izuka y a su invitado misterioso. Su marca se retorció dolorosamente. Siseando, se agarró la muñeca deseando que se fuera, que el recuerdo de ella simplemente desapareciera. Al mirarla fijamente, pudo distinguir la espantosa visión que siempre hacía que su estómago se retorciera en respuesta. Se bajó la manga y la vista desapareció, pero si hubiera mirado más de cerca, habría notado que entre las espinas había un solo brote, la promesa de esperanza. La hora de ir a la escuela había llegado mucho más rápido de lo que esperaba, los nervios habían comenzado a hacer mella en su estómago mientras se vestía para el día con el uniforme escolar. Mientras caminaba por los pasillos en busca de la clase 1A, todo en lo que podía pensar era que esperaba que Kachan y ese chico de cabello oscuro con anteojos no estuvieran en su clase.
Encontró la puerta del aula y la miró fijamente. Era tan alta como el techo y más ancha de lo normal, aunque supuso que era para que cualquier don pudiera usarla fácilmente. Respiró profundamente y agarró el pomo de la puerta, capaz de escuchar los sonidos de las voces del otro lado, ninguna reconocible a través de la madera. Al abrirla, se le cayó el corazón. Ambas estaban en esa clase. Los dos estaban peleando entre sí, pero nada era importante más allá de los ojos de Izuka mirando fijamente el rostro de Bakugo. Todo lo que la ataba a esta tierra, todo lo que la hacía ser Izuka, parecía desvanecerse y todo lo que le importaba en ese momento era Kacchan. Una sensación de hormigueo en su muñeca atrajo su atención de Kacchan, lo que provocó que una sensación de disgusto aumentara dentro de ella antes de retirar su manga, donde sus ojos se posaron en la marca. Había cambiado, ya no era un rojo casi invisible, ahora el rojo había crecido y se había entrelazado alrededor de su muñeque, las líneas formaban lo que parecían pequeñas explosiones y fuego. Al girar la muñeca para poder ver la parte inferior, la única diferencia era lo que parecía una antorcha colocada en el medio, un poco debajo de su palma. Cuando la marca terminó de formarse, el brillo se desvaneció y ahora parecía un tatuaje normal. Sintió que las emociones que había sentido hacia Kacchan se habían desvanecido lo suficiente como para que se sintiera normal, pero la necesidad de estar a su lado seguía ahí. Se apartó de esos sentimientos, sabiendo que él no lo aceptaría bien si lo hacía. Se bajó las mangas, asomó la cabeza por completo al aula y dio un paso vacilante para captar la atención del chico de gafas. Él se alejó de Bakugo y comenzó a caminar rápidamente hacia ella, con la mano extendida. Soy de la academia privada Somei, comenzó e Izuka sabía que tendría que intervenir rápidamente, no tenía ganas de volver a escuchar la presentación, no después de haber activado su marca, su cabeza todavía estaba nadando con los efectos posteriores de Bakugo. Te escuché, dijo ella, con un tono de voz un poco brusco, pero vacilante. Mi nombre es Midoriya Izuka, es un placer conocerte, Ide. De pie frente a ella, la miró fijamente, ella era mucho más baja que él. Midoriya, tú descubriste la verdadera naturaleza de los exámenes, mientras que yo no. Es cierto que te juzgué mal, odio admitirlo, pero tú eras el mejor candidato. Apretó los dientes mientras las palabras salían de su boca. No vi la verdad en nada. Tartamudeó Izuka mientras agitaba las manos frente a ella. No quería que nadie pensara que era una genio o que tenía información sobre el examen. No había descubierto nada, había pensado que había reprobado, igual que los demás. Un tirón de sus emociones la hizo querer mirar alrededor de Ide para ver a Bakugo, pero se abstuvo de hacerlo. La irritación aumentó y solo esperaba que estas nuevas emociones se desvanecieran pronto para poder pensar con claridad, pero sabiendo que siempre estarían presentes, aunque fuera solo un poco. Bakugo miró hacia Ide después de que éste persiguiera a otra persona y sus ojos se posaron en Izuka antes de que Ide le bloqueara la vista. Koneko, dijo entre dientes. Todavía podía verla en esa playa, la ira llenaba sus venas. ¿Por qué tenía que estar en la misma clase que ella? Ah, dijo una voz detrás de Izuka, una voz familiar. La chica que parece gatita. ¡Qué mona! Las mejillas de Izuka se oscurecieron ante la descripción mientras se daba la vuelta rápidamente casi tropezando con sus propios zapatos. Present Mick tenía razón, entraste. Aunque no lo hubiera dudado, tu puñetazo fue increíble. Ese solo quería decir, gracias. Dijo Izuka inclinándose levemente mientras levantaba la mano para alborotar la parte posterior de su cabello. Gracias por hablar en mi nombre. La chica comenzó a hablar nuevamente, hablando sobre las clases y el examen de ingreso, pero Izuka apenas prestó atención, ahora que Ide había movido la vista hacia Kacchan, estaba libre de obstáculos y, desafortunadamente, la estaba fulminando con la mirada. Era una imagen que conocía bien, pero nunca antes le había dolido tanto. Podía sentir la marca fresca que se apretaba alrededor de su muñeca, y una sensación de ardor comenzó cuando jadeó y miró hacia otro lado. El dolor se desvaneció cuando su contacto visual se rompió y ella comenzó a frotarse la muñeca que le dolía. Si estás aquí para hablar, entonces sal de aquí, dijo una voz desde fuera de la habitación. Este es el curso de héroes. Izuka bajó la mirada al suelo una vez que se dio cuenta de que no había nadie en la puerta. Allí estaba un hombre envuelto en un saco de dormir, con una mano extendida sosteniendo un ponche de frutas antes de beberlo hasta secarlo. Soy tu profesor de aula, Shoute Aizawa, es un placer conocerte, dijo a modo de presentación. Izuka caminó rápidamente hacia un asiento libre, con los ojos puestos en Aizawa, todavía tratando de averiguar quién era,
ya que no lo reconoció como un héroe profesional. Sus pies la llevaron a un asiento donde se sentó demasiado tarde para notar que era uno directamente al lado de Bakugo, y a su otro lado había un chico con mitad cabello rojo y mitad cabello blanco. Su cuerpo se tensó ante la idea de estar junto a él, una mitad contenta, la otra mitad más racional preocupada. ¿Cómo pudo haberlo marcado? Parecía que estaba destinada al fracaso. Él no podía haberla marcado, siempre había sido tan cruel con ella, y todo lo que ella sentía desde que se activó eran buenos sentimientos hacia él. Él tenía que haberse unido con alguien más, tenía sentido, pero porque lo que fuera que esto hiciera la uniría con él. Sus ojos se deslizaron hacia su escritorio, estaba sintiendo la injusticia de todo aquello. Ponte tu ropa de gimnasia y dirígete al recinto, dijo Aizawa, sosteniendo lo que se suponía que era su ropa de gimnasia. Izuka se quedó mirando mientras escuchaba lo que su profesora les decía. Harían exámenes, cada uno en el que podrían usar sus peculiaridades para mejorar. Aizawa se acercó a Bakugo y le arrojó una pelota. Bakugo, ¿qué tan lejos podías lanzar en la escuela secundaria?, preguntó. 67 metros, dijo Bakugo. Izuka se estremeció al oír su voz, otra ola de felicidad la invadió al oírla. Inconscientemente, comenzó a frotarse la muñeca, sintiendo el calor que parecía surgir de la marca. Era así como se sentía estar vinculada a alguien. Sentir felicidad por la persona que la odiaba. Pruébalo con tu don, lo que sea que necesites, simplemente no puedes salir del círculo. Bakugo se acercó al círculo, calentando sus músculos antes de tirar de la pelota hacia atrás y dejar que su brazo volara hacia adelante, agregando una explosión en la palma de su mano justo antes de soltar la pelota. Se disparó hacia adelante, a través del aire, antes de aterrizar muy lejos. Es importante que conozcamos nuestros límites, dijo su maestro. Ese es el primer paso para saber qué tipo de héroes serán. Levantó la puntuación de Bakugo, 705,2. Todos a su alrededor comenzaron a estallar de emoción por lo bien que lo hizo Bakugo, y que podían usar sus propios quirks para estas pruebas. Izuka, sin embargo, no estaba sintiendo la felicidad, sabía que esto sería malo para ella. Su control sobre su quirk no estaba refinado, todavía no podía usarlo sin lastimarse, aunque en el tiempo antes de que comenzaran las clases había comenzado a entrenar con él, ganando un poco más de control. El resultado ya no estaba en niveles con lo que hizo en el examen. Todavía se rompía huesos, pero en una escala más pequeña, podía ajustarlo a cierta parte de su cuerpo, como un dedo de la mano o del pie, pero no le serviría de nada, ya que al final no podría moverse. ¿Qué podía hacer? Después de 3 años aquí, se convertirán en héroes, no todo será diversión y juegos. Sus ojos recorrieron la clase, penetrándolos. El que obtenga la puntuación más baja después de los 8 eventos será expulsado. Su destino está en nuestras manos. El sudor comenzó a acumularse en la frente de Izuka. No lo lograría. ¿Cómo podría? Esto no era bueno, todo o nada. La gente a su alrededor empezó a estallar, enojada porque ya podían ser expulsadas de la academia, sus sueños se acabarían antes de que pudiera comenzar. Desastres naturales, choques en la carretera, villanos descontrolados, la calamidad siempre está a la vuelta de la esquina. Yo diría que Japón está lleno de injusticias, y los héroes son los que corrigen todas las injusticias. Lamento decirte que si planeabas quedarte solo durante los próximos 3 años, UA te hará pasar un mal rato. Eso es plus ultra. Los eventos comenzaron, el primero fue la carrera de 50 metros. Izuka observó cómo los demás iban delante de ella, sabía que tenía que probar su don, si no lo hacía seguramente terminaría en último lugar. Todo lo que tenía que hacer era superar a una persona. Esta era parte de la razón por la que había estado entrenando tan duro, incluso cuando Al-Mig no estaba cerca. Ella puede hacerlo. Lo único que tenía que hacer era concentrarse en no romper nada. Ella podía hacerlo. Merci, una voz familiar la llamó, provocando que se le erizara la piel mientras se daba la vuelta. La linda chica, nos volvemos a encontrar. Los ojos de Izuka se abrieron de par en par por la sorpresa, pero no dijo nada. Katsuki gruñó en voz baja mientras empujaba a Uge y lo empujaba un paso hacia atrás. Katsuki se acercó a Izuka, que estaba de pie a su lado, rígido y sin decir nada, con el ceño fruncido en su rostro. Izuka se estremeció al estar de pie cerca de ella. ¿Por qué había decidido pararse a su lado? No podía haber elegido otro lugar. Se sentía incómoda tan cerca de él, especialmente porque no decía nada grosero como era habitual, eso la ponía incómoda. Su nombre y el de Bakugo fueron llamados anunciando que eran los siguientes.
Suspirando caminó hacia la línea de partida, su cuerpo temblaba por lo que estaba por venir. Tenía que enfrentarse a Kacchan. Se arrodilló para que cuando fuera el momento de correr sus piernas pudieran impulsarla hacia adelante. Inhalando trató de ignorar su presencia a su lado. Si iba a hacer esto, necesitaba no distraerse. Soltó el aliento, activó su don, cerró los ojos para concentrarse solo en los músculos de su pierna, en ningún otro lugar, no rompería su control. Tratando de concentrarse en el control que había estado practicando, solo dejó escapar el 5%. Si lo hacía más alto, el control que había practicado le fallaría. Ella se fue, sus piernas brillaron con un color verde claro mientras el don se movía por su cuerpo. Pudo empujar más rápido, moverse más rápido, mientras se mantenía codo a codo con Bakugo durante un par de segundos antes de que él la siguiera. Al desactivar su don, pudo sentir la tensión que ejercía sobre su músculo, pero estaba satisfecha de no haberse lastimado nada más que algunos pequeños moretones. Las piernas de su piel estaban negras y azules, pero era una gran mejora con respecto a lo que solía ser. 5.49, dijo la cosa, lo que hizo que Midoriya se sintiera orgulloso. Era solo un poco más de un segundo más lenta que Bakugo. Katsuki gruñó cuando escuchó lo cerca que estaba su tiempo del suyo, enojado porque parecía que ella tenía un don. Mentiras. Ella lo había traicionado. Se suponía que no tenía peculiaridades ni marcas, él lo había visto, no tenía ninguna marca. Sin quererlo, sus ojos se deslizaron hacia su muñeca, que estaba descubierta, pero no sin marcas. Estaba envuelta en un diseño que no podía ver desde la distancia. Su cuerpo se congeló, podía sentir el pánico subir por su pecho y le costaba respirar. Aizawa caminó detrás de él mirando al chico que parecía un pez fuera del agua, dándole una palmada en la espalda. Trajo a Katsuki de vuelta al presente y lejos del ataque de pánico que estaba a punto de sentir. Cualquier problema con Mark debe resolverse en tu tiempo libre, dijo con voz perezosa, pero miró al niño para asegurarse de que no necesitaba ir a ver a la enfermera. No hay problema, siseó Katsuki, mientras su ira volvía a aumentar. Se dio la vuelta y se dirigió a la siguiente zona. De camino al siguiente evento, Midoriya agarró la máquina que registraría su fuerza de agarre y pasó por el mismo proceso de activación de su quirk, su mano brillando mientras la agarraba con fuerza. 102 Con el siguiente evento, pudo saltar más lejos de lo que podría haber hecho sin su don, pero podía sentir que los músculos de su pierna comenzaban a acalambrarse. Estaba usando demasiado sus piernas, podía sentir que si continuaba podría causar daños peores además de moretones, músculos desgarrados si tenía suerte. El evento después de eso fue el de caminar de lado y luego vinieron los eventos de lanzamiento, el que Bakugo había demostrado antes. Sus músculos le gritaban, pero estaba feliz de no tener que usar los músculos de sus piernas para esto, podía darles un descanso y solo usar su brazo. Podía sentir a su cuerpo gritándole que parara, que ya había hecho suficiente, que no podía continuar más. Izuka nunca lo había usado tantas veces una y otra vez, su 5% la había mantenido en el promedio con todos los demás que también usaban sus dones. No quedaría muerta última, eso estaba segura y probablemente podría lanzar como siempre en esta ocasión, pero quería demostrar algo, que tenía lo necesario. Quería demostrarle a Bakugo y hacerle ver al Mig que había tomado la decisión correcta, para demostrarle a Bakugo que si tenía un don, que podía triunfar como heroína y que tal vez él podría tratarla de otra manera, mejor, especialmente ahora que se había unido a él. Es sorprendente que Midoriya esté teniendo un rendimiento promedio, dijo Ide con los brazos cruzados. ¿Cómo diablos puede ser que le vaya tan bien?, gritó Bakugo, todavía negando su nueva peculiaridad. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los exámenes de ingreso?, gritó Ide. Esto no es nada comparado con el poder que demostró entonces. Parece que tiene más control sobre ello, dijo Uraraka, frotándose las manos mientras observaba a la niña moverse hacia el círculo. Aunque esté toda magullada, no tiene nada roto. Izuka entró en el círculo sosteniendo la pelota firmemente, la determinación corriendo por sus venas. Todo podría. Mamá, te ves genial, Izuka. Puedes ser un héroe. Puedo hacerlo. Al retirar el brazo, sintió que el poder surgía a través de sus músculos y el brillo verde cubrió levemente su piel cuando lo soltó, solo para que cayera a unos pocos pies de ella, nada que ver con el poder que debería haberlo enviado. Podía sentir que el poder la había abandonado, la confusión la agarró con fuerza mientras giraba tratando de averiguar qué había sucedido. Te borré, tu quirk, dijo Aizawa Sensei mientras su cabello volvía a la normalidad junto con sus ojos.
Ese examen de ingreso es ridículo cuando consideras que alguien como tú entró. Fue entonces cuando Izuka supo quién era. Era Iraserhead, el héroe cuyo cuerpo borraba el cuerpo de otros con solo mirarlos. Vi cómo apenas puedes controlar tu don, cómo aún te causa dolor y deja moretones en tu cuerpo, y terminarías incapacitándote de nuevo. ¿Esperabas que alguien interviniera después para ayudarte? No, por supuesto que no. Izuka intentó, pero Aizawa envolvió la tela que tenía alrededor de su cuello alrededor de su cuerpo y la atrajo hacia adelante, lo que provocó que la chica gritara. Cualquier cosa que estuvieras planeando solo habría traído problemas a quienes te rodean. Bakugo observó junto con el resto de la clase, quienes parecían sorprendidos por su maestra, pero él se estaba enojando. Tan pronto como la tela envolvió a la niña, pudo sentir que su enojo por la acción aumentó a pesar de que seguía tratando de decirse a sí mismo que no debería, que no le importaba, pero siempre era difícil luchar contra los sentimientos que causaba la marca. Sus puños se apretaron a sus costados, se escucharon pequeñas explosiones apenas audibles, pero él se negó a moverse. Hace mucho tiempo, había un héroe de sangre caliente, este héroe salvó a más de 1000 personas durante un desastre. Se convirtió en una leyenda. Veo la misma tendencia temeraria, pero eres inútil después de salvar a una persona. En mi opinión, Midoriya Izuka, no puedes convertirte en un héroe con ese poder. En el instante siguiente, canceló su don, pero a Midoriya le costaba respirar. Había pronunciado esas palabras, las palabras con las que ella estaba tan familiarizada. Te he devuelto tu don, inténtalo de nuevo y date prisa. Podía sentir la resistencia de sus músculos mientras volvía a adoptar la postura de lanzamiento. No podría darlo todo como había planeado, tenía que minimizar el daño, asegurarse de que no lastimara sus músculos ya dañados. Esto era algo que tenía que hacer, o Aizawa la enviaría lejos, no podría completar su sueño aquí, donde Almit había comenzado el suyo. Retiró la mano y concentró todo su poder en la punta de su dedo, lista para liberarlo cuando llegara el momento. Esto era lo que podía hacer, esto evitaría que no pudiera continuar. Así era como ella demostraría su valía. No tienes ninguna oportunidad, dice Aizawa. Ella ignoró sus palabras concentrándose en su poder y en el balón, no queriendo soltarlo hasta el último momento. Aún no. Su mano volaba por el aire. Sus ojos verdes miraban con determinación hacia adelante, toda su concentración en un dedo. Aún no. Tengo que esforzarme más que los demás. Es la única manera. Lo daré todo, hasta el último detalle. Eso es lo que puedo hacer, ahora. Ella impulsó la potencia con su dedo y la pelota salió disparada por el aire con una explosión. Su cabello fue lanzado con fuerza sobre su rostro, pero sus ojos permanecieron fijos en la pelota apenas visible. 705.3 podía sentir que probablemente se había roto ese dedo, su mano ya se sentía débil y dañada por las pruebas anteriores, pero era mejor que haberse roto todo. Se sentía tranquila, satisfecha, lo había dado todo y estaba orgullosa de sí misma. Las palabras de Aizawa de antes rompieron su concentración y ella miró fijamente a su Sensa, el orgullo y la felicidad brillaban en su rostro. Sensan, dijo su voz, que sonaba como una campana. Todavía puedo moverme. Aizawa le envió un asentimiento, la aprobación cruzó su rostro y Midoriya le devolvió la sonrisa antes de darse la vuelta y caminar para pararse junto a Bakugo sin darse cuenta. Había superado a Kacchan por poco, pero lo había logrado. Hoy había sido un buen día después de todo. Mientras Bakugo la observaba realizar su don, no podía negar que tenía uno, especialmente porque había superado su puntuación. Podía sentir la ira que lo empujaba a controlarse, la traición que lo invadía y la necesidad de saber por qué, lo envolvía. Se estaba ahogando. Las explosiones sonaban en su mano, algo que le parecía lejano e irreal. Sus palabras y acciones estaban a 1.000.000 de millas de su mente, mientras sentía que lo empujaban hacia adelante y se acercaba a la chica que estaba a su lado. La observaba como si estuviera separado, como si no fuera parte de lo que estaba sucediendo, como si fuera otra persona y no él mismo. ¿Qué demonios? Koneko, gritó con una voz extraña. Podía sentir que algo dentro de él se rompía. Ella lo había dejado atrás. Izuka tenía una peculiaridad, una marca, y simplemente lo dejaron allí solo. No podía respirar. Su mano estaba a 1 pulgada de su cara, no estaba seguro de lo que habría hecho si, dada la oportunidad, no hubiera tenido el control. No importaba porque nunca tuvo la oportunidad de hacer lo que quería. La tela con la que una vez estuvo atado Midoriya ahora estaba envuelta alrededor de su rostro y brazos, impidiéndole tocar a la chica. Luchó contra ella,
tratando de abrirse paso, pero falló. ¿Qué es esta tela? Está rígida, dijo Bakugo mientras continuaba esforzándose. Es un arma de captura, hecha de fibras de carbono y un alambre de aleación especial y puedes dejar de usar tu don. Izuka miró a Katsuki con los ojos muy abiertos, sintió miedo y dio un paso atrás cuando sintió que la ira comenzaba a emanar de él en Oulides, luego se abalanzó. No sabía por qué de repente había intentado atacarla, pero se alegró de ver que Aizawa Sensei estaba allí para detenerlo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus ojos verdes se fijaron en Bakugo. Su rostro estaba echado hacia atrás en una mueca. ¿Cómo podría yo estar vinculado con él? No sentía nada más que odio por ella, se suponía que el vínculo era felicidad, amor, amistad, no esta emoción cruel y retorcida. Ella había visto su marca en el pasado, una marca hermosa, y su corazón anhelaba que esa marca fuera para ella, porque algo tan hermoso no podría haber sido. Un dolor ardiente comenzó a aparecer en sus muñecas nuevamente, y por primera vez se preguntó si algo podría estar mal con su marca. ¿Podría ser porque la odiaba mucho o porque estaba vinculado con otra, o una combinación de los dos? Sintió que necesitaba preguntarle a alguien, tal vez podría preguntarle a Aizawa Sensei si conocía a alguien, o a Almit. Ella solo quería entender mejor a Mark. No había oído que esto le hubiera pasado a nadie más antes, tal vez tenía algo que ver con que ella no tenía Mark antes de que Almit le diera su don. Probablemente era una mejor idea preguntarle a Almit. Tendría que recordar enviarle un mensaje de texto y reunirse con él más tarde hoy. Aizawa lo soltó e Izuka caminó hacia Uraraka, que estaba un poco lejos de Bakugo. Pensó que no debería estar tan cerca de él, aunque todo dentro de ella deseaba quedarse a su lado. Siguió a Uraraka después de eso, entablando amistad con la chica mientras terminaban los últimos eventos, mientras ella trataba de evitar a Kacchan, pero su mirada se sentía como si la estuviera perforando en la espalda. Al mirar hacia atrás, vio que él le observaba los brazos, que estaban cubiertos de moretones, y supo que sus piernas no mejorarían mucho. Ya podía sentir que empezaban a querer ceder. Sus piernas temblaban por la fuerza. Ahora que se le estaba acabando la adrenalina, podía sentir todos los efectos, aunque no eran tan malos como después de los exámenes. Midoriya, dijo Aizawa para llamar su atención. Antes de volver a clase, ve a ver a Arikabe y Hir. Le entregó el papel. Bakugo puede ir contigo para asegurarse de que lo consigas. Sus ojos se abrieron ante la mención de Kacchan, no podía dejar que fuera con ella. Era probable que se enojara con ella otra vez, porque Aizawa pensaría que era una buena idea. Puedo hacerlo sola, dijo Izuka con el ceño fruncido. Su corazón se aceleró tanto por la idea de estar cerca de él como por el miedo de estar cerca de él. No puedo permitir que te caigas y no llegues allí, dijo Aizawa mientras le hacía un gesto a Bakugo para que se acercara. Puede venir a clase inmediatamente después, sin pelear, entendido Bakugo. Solo estaba dejando que el impulsivo se la llevara porque era obvio que ella era su vinculada, cualesquiera fueran los problemas que tuvieran que resolver, él sabía que los vínculos rotos nunca terminaban bien. Pero, vete, ahora. Midoriya se encogió ante su voz, pero asintió mientras miraba a Bakugo, quien no había dicho ni una palabra. Su rostro estaba inexpresivo, el más tranquilo que había visto jamás. Sin decir palabra, Kacchan comenzó a caminar hacia la enfermería, mirando solo una vez hacia atrás para ver si ella lo seguía. Mientras caminaban, ninguno de los dos habló. Izuka tenía miedo de romper el silencio y que él comenzara a gritarle de nuevo. No quería saber lo que estaba tratando de hacer antes, no se veía bien. Distraídamente, comenzó a frotarse la muñeca, el dolor había desaparecido, pero le recordó que necesitaba enviar un mensaje de texto. Almig sacó su teléfono y comenzó a enviar el mensaje de texto cuando sus músculos se tensaron y comenzaron a sufrir espasmos. Perdió el control y sintió que caía hacia adelante mientras un jadeo de dolor salía de sus labios. Bakugo se dio la vuelta al oír el sonido y abrió mucho los ojos cuando la vio caer. Gruñendo, dio un paso adelante y envolvió sus dedos alrededor de su muñeca, tirándola hacia arriba para que no cayera completamente al suelo. Sintió la necesidad de protegerla, pero su constante enojo hacia ella no le permitió hacerlo bien. Otro siseo de dolor la abandonó cuando su muñeca fue tirada con fuerza, pero al menos su cuerpo fue bajado suavemente. ¿Qué diablos pasa?, gruñó, mirando fijamente hacia donde ella yacía en el suelo. Extendió la mano y se agarró las piernas, pero ambas le dolían tanto que no estaba segura de cómo podía obligarlas a relajarse.
Su rostro se arrugó y supo que podía arreglárselas sin sus maldiciones y gritos. No por primera vez en los últimos minutos había deseado que Aizawa-sensei enviara a alguien más. Mis piernas, escupió entre el dolor. Me duelen, no puedo moverlas. Me duele. Podía sentir que las lágrimas empezaban a llenar sus ojos y sabía que si no las contenía, se derramarían por sus mejillas, y eso solo provocaría más ira en Bakugo. ¿Qué demonios se supone que debo hacer? Se quejó mientras la miraba con los ojos entrecerrados. La preocupación se extendía por todo su cuerpo, su cerebro le decía que tenía que hacer algo, pero sus emociones siempre traicionaban su lado más lógico. Especialmente cuando se trataba de ella, le echaba la culpa a la marca. Solo otra razón para odiarla, y a ella. Ve por favor, Kaka-chan, dijo con voz débil, ya que odiaba que se le quebrara al hablar con él. Le hacía sentir vulnerable tener que preguntarle eso, especialmente cuando creía que simplemente la derribaría. Al mirarla, supo que no podía dejarla allí sufriendo. Seguramente se metería en problemas más tarde y, con solo pensarlo, su marca se contrajo dolorosamente alrededor de su muñeca. Si esto podía dejarlo con unos momentos sin dolor, estaba dispuesto a hacerlo. Se repetía una y otra vez que no era por sus sentimientos hacia ella, que los había aplastado con su odio años atrás, pero en realidad, una pequeña parte de ellos siempre había estado ahí. También le echaba la culpa a la marca. Con un suspiro y una mueca, se inclinó y la levantó al estilo nupcial, moviéndose de nuevo en dirección a la enfermería. Nunca hables de esto, dijo con voz entrecortada y cortante. Midoriya no dijo ni una palabra, temiendo que si lo hacía, la dejaría tirada en el suelo. Ya estaba haciendo algo que iba mucho más allá de lo que ella esperaba. En cambio, se acomodó en una posición más cómoda y apretó los dientes a pesar del dolor. El dolor había comenzado en las piernas, la peor de sus heridas, pero ahora el resto de su cuerpo también lo estaba siguiendo. Podría ser peor. Bakugo intentó echarle un vistazo a su marca, curioso por ver si podía atribuírselo a alguien de su clase o si lo había visto por ahí, pero estaba escondido debajo de sus mangas, fuera de la vista. Cuando llegaron, rápidamente la depositó en la camilla más cercana que Rikaber y Hir le había señalado antes de salir corriendo de allí. Midoriya no pudo evitar sentirse triste por lo rápido que se fue, pero el dolor lo sacó de su mente. Rikaber y Hir le dio un beso y le explicó cómo funcionaba su quirk antes de dejar que Izuka se fuera. La mente de Izuka corría a toda velocidad mientras salía de la escuela, angustiada por lo mucho que deseaba que Katsuki estuviera cerca. Su abuela le había explicado una vez que los primeros días después de activar la marca eran los más poderosos, todo giraba en torno a tu otra mitad, lo mucho que necesitabas que fuera feliz, que estuviera a tu lado, que la protegiera. Era crucial para el vínculo. La deprimió pensar que habían tenido un comienzo tan horrible, lo que esto debió haber significado para su vínculo. Una mano la agarró del hombro y la hizo girar en estado de shock antes de calmarse al ver a Ide. ¿Cómo te sientes?, le preguntó amablemente. Su corazón acelerado se calmó cuando él pasó la mano de su hombro a su costado. Estoy bien, gracias por preguntar, dijo mientras comenzaban a caminar uno al lado del otro. Rikaber y Hir hizo un trabajo increíble. Escuchó mientras Ide comenzaba a divagar sobre Aizawa y su engaño sobre ser expulsado. Todavía no estaba contenta con su sensa, ya que la había dejado al cuidado de Bakugo. Mientras lo escuchaba hablar, se dio cuenta de que Ide no era tan aterrador, solo era muy serio. Eso la tranquilizó. Otra voz interrumpió su conversación cuando oyeron pasos corriendo detrás de ellos. «¿Ustedes dos?», gritó Uraraka. «¿Se dirigen a la estación?». «Chica infinita», dijo Ide a modo de saludo, e Izuka frunció el ceño, preguntándose cuál era su nombre. «Soy Ochako Uraraka, tú eres Tenya Ide, y tú Midoriya, Koneko, ¿cierto?». Izuka se congeló ante el nombre, su mente se dirigió a Kachan, mientras sentía que su cuerpo se ponía rígido. «¿Koneko?», preguntó finalmente pronunciando la palabra. Era un nombre que le traía gran tristeza y felicidad. «Ese tipo Bakugo te llamó así, ¿verdad?», preguntó ella recordando cuando él había dicho su nombre. Bueno, empezó Izuka vacilante. «Mi nombre es Izuka, Koneko, es solo un nombre con el que Kachan me llama para ser mala». Estaba empezando a ponerse nerviosa de nuevo, odiando hablar de su amistad con Kachan. ¿Cómo describirías una relación con alguien que solía ser tu amigo pero que ahora te hizo la vida imposible, y te habías unido a esa persona? Entonces es un apodo despectivo, preguntó Ide con desaprobación. «Oh», dijo Ochako, «lo siento, pero el nombre, Koneko, es tan lindo, y tú también lo eres, me queda perfecto, me gusta».
Una vez más, Izuka pudo sentir que se sonrojaba porque la chica la llamaba linda. Ah, está bien. Muestra un poco de coraje, le gritó Ide mientras volvían a empezar a caminar. Es un insulto, no. Es como la revolución copernicana, dijo Izuka con la cara entre las manos. ¿Copernic quién?, preguntó Ochako.